Hola, soy Leonel Alizanotelli y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Hoy tenemos a un gran invitado que es Raúl Solís, quien se caracteriza principalmente por ser editor. Muestra de ello es su revista Cuentística. Por lo tanto, hoy en Yo Leo vamos a hablar no solamente de cuentística, sino de toda su trayectoria y todos esos vericuetos que hay detrás de la edición, el escribir, porque además de ser editor, pues nuestro invitado es ensayista, es escritor. Entonces todos esos vericuetos literarios desde diferentes aristas son lo que vamos a tocar el día de hoy. Pero bueno, sin más preámbulo, pues te agradezco infinitamente tu presencia en Yo Leo y bueno, quisiera preguntarte con qué quisieras iniciar esta charla. Bueno, pues primero agradecerte, Leonel, muchas gracias por la invitación y en efecto ha sido una trayectoria ya considerable. Haciendo una retrospectiva sobre lo que ha sucedido, pues ya son aproximadamente 11, 12 años en los que estoy en el circuito editorial y pues bueno, muy emocionado de platicar contigo acerca de todo esto. No, al contrario, los emocionados somos la comunidad de Yo Leo y en este caso pues yo, que tengo el honor de conversar contigo y precisamente que mencionas esta trayectoria que tienes es ¿cómo nace tu pasión por las letras? Eso creo que sería la primera pregunta, porque es algo que es inherente, ¿no? Siempre vemos el producto final, pero detrás del producto final, que en este caso pues es tu revista, la edición de la revista de Cuentística, pero atrás de ello hay personas. Entonces en el caso particular tuyo es ¿cómo te adentraste a la pasión por las letras? Es muy curioso porque en realidad pues creo que todo surge desde niño. Es una cosa que ya después de analizarlo y pensarlo con seriedad, pues creo que sí es a partir de la niñez. En casa afortunadamente nunca faltaron libros, así que eso es una puerta de entrada en lo que serían los libros. Yo recuerdo mucho que cuando tenía como aproximadamente 6 años, yo veía los libros que estaban en mi casa, que aparte pues mi casa era un lugar muy humilde, ¿no? Las láminas de asbesto, en fin, entonces había filtraciones y había un pequeño librero. Y recuerdo que estaban algunos libros acomodados y pues, desafortunadamente con las lluvias y todo esto los libros comenzaron a maltratarse, ¿no? Pero estaban allí a mi disposición. Entonces yo recuerdo mucho que veía los libros, veía las solapas, los lomos de los libros y yo en algún momento soñaba, imaginaba con esta idea de tener mi nombre impreso en alguno de los libros. Fue algo muy curioso, ¿no? Nunca supe exactamente qué motivó esa fantasía, pero estaba allí. Entonces ese fue el primer acercamiento y luego poco a poco fui pues investigando qué había en esos libros que estaban ya viejos, maltratados, húmedos, y me encontré con historias pues que me abrieron la puerta a una realidad que, por ejemplo, en mi caso personal no había posibilidad de explorar tanto. O sea, una vida, digamos, común, cotidiana, sin grandes despuntes, ¿no? Digo, por supuesto, como toda vida, con sus altibajos, pero los libros me daban una experiencia distinta, un confort distinto. Y la primera novela, bueno, que en este caso es un cuento largo, una novela corta, sería El Principito. Fue el primer libro que leí, tendría aproximadamente 8 años, y a partir de ahí, pues yo quise seguir leyendo, ¿no? Y afortunadamente, pues mi madre, que fue mi principal figura paterna, ella siempre me procuró libros y de ahí, digamos que la adolescencia pasó inadvertida en la literatura, ya sabes, ¿no? Este sistema educativo en el que te ponen a leer obligatoriamente a los grandes escritores, te ponen a Juan Rulfo, te ponen a Arreola, te ponen a Quijote. Entonces yo me desconecté absolutamente de la literatura y lo dejé pasar. Nunca me pareció algo atractivo. No es sino hasta la preparatoria en la que comienzo como a retomar, de hecho desde secundaria, tú sabes que en secundaria uno empieza a escribir cositas, ¿no? Yo supuestamente escribía poemas. Bueno, pues quién no habrá hecho eso en algún momento, ¿no? A las muchachas que a uno le gusta, no sé, lo que sea. En fin, pero en la preparatoria comienza cierta cosquilla. Yo estudio en el área de las ciencias sociales y me involucro mucho con este tema. Pero tenía la clase de literatura hispanoamericana. Y entonces comienzo a revalorar lo que hay allí. Y algo vuelve como a germinar en mí. Esa necesidad ya no solo de leer, sino de contar. Y no sé si esto también tiene que ver que cuando yo era niño, por ejemplo, con mis primos, mientras jugábamos,
había esta necesidad mía de poner en escena a todos. Yo iba diciendo, bueno, a ver, vamos a jugar a esto, vamos a jugar a aquello y vamos a hacer que suceda esto, como una especie de pequeño director, ¿no? Entonces ya salgo de la preparatoria, comienzo a divagar en qué es lo que quiero hacer con mi vida. Pues no tengo oportunidad de estudiar en la universidad por distintas cosas, pero algo había ahí dentro. Tengo un mal momento en los años, cuando tengo 20 años, alrededor 20, 22 años, sufro una depresión muy, muy fuerte, y mi única balsa salvavidas pues fue escribir. Yo no sabía que estaba escribiendo, yo no sabía qué era lo que hacía, sin embargo sabía que tenía que escribir. Y un amigo que conozco desde la preparatoria, afortunadamente se enteró de que yo estaba escribiendo. Él también comenzaba a escribir y me invitó a un taller de literatura. Y me dijo, vente, vamos a participar acá, vamos a ver qué hacemos, y pues algo tiene que salir de todo esto. El taller lo tomé en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con el escritor y periodista cultural, editor también, que es con quien me formé, Humberto Guzmán, y a partir de allí pues fue descubrir, ¿no?, que realmente esto es lo que quiero hacer, y esto es lo que ha estado dentro de mí desde siempre. Y es que es muy interesante, justamente una de las grandes interrogantes que a veces tenemos los que nos dedicamos a las letras es la típica pregunta, ¿y por qué las letras? Y otra vez también el prejuicio, ¿no?, de te vas a morir de hambre, sí, claro, y todos esos vericuetos, pero es justamente eso, la literatura es como esa válvula de escape que a veces tiene la humanidad para, opción 1, reflejar la realidad de una manera más ordenada, porque a veces la vida es tan beligerante o viene la luz de situaciones que no tenemos el orden, y justamente la literatura a veces ayuda a darle una cierta lógica, un cierto orden a la vida, o bien desde una perspectiva personal, precisamente es ponerle voz al hubiera. Entonces a veces es eso, ¿no? Lo que necesitamos de nuestra vida a veces tiene vacíos, y vemos precisamente en la expresión, en este caso estamos hablando de literatura, porque estamos jalando agua a nuestro molino, pero cualquier tipo de expresión justamente tiene esa intencionalidad, ¿no? Que ahora están de moda los videos, los TikToks y demás, muchas veces la gente no lo hace consciente, a veces efectivamente lo hacen buscando fama, pero a veces expresarte de cualquier tipo, en el caso de nosotros es por medio de la literatura, es precisamente eso, ¿no? Buscar un orden, buscar un sentido, o bien crear una realidad alterna, porque a veces estamos conflictuados con la realidad. Pero a mí lo que me genera justamente duda es cómo pasar de esa necesidad de darle orden, sentido a tu vida, a pasar a darle orden y sentido a las publicaciones de los demás, que esa es la función de un editor. Entonces, ¿sí?, ¿cómo lograr? Porque muchas veces es eso, a ver, si tú no lograbas darle sentido, cohesión y coherencia y orden a tu vida, y de repente lo lograste por medio de toda esta trayectoria, de estas situaciones que nos compartes, y de repente es dar la vuelta y pasarte del otro lado, tú ser el que le diga a otras personas cuál es la mejor manera de contar su historia, en miras no solamente de la autorrealización, sino de la realización de algo más colectivo, como puede ser una revista. ¿Cómo se logró ese transitar de ser autor a ser editor? Sí, pues bueno, ahorita que mencionas acerca de las expresiones artísticas, en efecto, nosotros somos literatura, ¿no? Lo que nos permite hasta cierto punto entender el mundo que nos rodea. He estado, por ejemplo, ahora en los talleres que he dado, hablando acerca del origen de los autores, el origen de la expresividad, y bueno, en efecto, mucho tiene que ver de dónde venimos y qué necesitamos decir, ¿no? Todo autor tiene algo que decir. Es por eso que no podemos, como seres humanos, atendernos simplemente a lo que viene. Necesitamos decir algo, necesitamos expresarlo. Y cualquier expresión artística, ahora que mencionas lo de los videos de TikTok y todo esto, bueno, sí hay que hacer una diferenciación entre quienes buscan la fama per se y los que necesitan un medio para expresarse. Y es muy importante fomentar y dar este seguimiento a estas expresiones. Ahora, pasando al cómo se da la transición en este caos de ser, más bien de pasar de narrador, que tiene un mundo caótico, ¿no? Comenzar a ordenar ideas, comenzar a ordenar historias, al pasar a ser editor, para mí fue un proceso casi lógico y casi natural, porque como te digo, me formé con este periodista, escritor Humberto Guzmán,
Y él, me acuerdo que durante el tiempo que estábamos en el taller de creación literaria, yo me aventé fácil como 4 o 5 años de talleres literarios con él. Entonces fue prácticamente una carrera lo que me aventé, fue una formación absoluta en todos los sentidos. Entonces prácticamente en mi 4.º año de trayectoria con él, me invita a formar un sello editorial con él y otro colega. Y lo primero que me dice es, ¿tú sabes cómo formar texto para una publicación? Y yo en mi arrogancia dije, sí, claro, cómo no. No tenía ni la más mínima idea, ¿no? Pero a lo que voy, eso es a lo natural, o sea, hubiera sido otra empresa, por ejemplo, que me dijeran, bueno, ¿sabes cómo hacer contabilidad de una empresa de fármacos? Obviamente hubiera dicho que no, ¿no? Pero en ese sentido fue un desafío, lo vi como un desafío y dije, ¿cómo no voy a saber? O sea, soy un poco hábil en las computadoras, digo, los programas básicos, y dije, ¿por qué no vamos a intentarlo? Le dije que sí, acepté, formamos una pequeña sociedad y salió el sello que se llamó Libros del Conde, en el que publicamos cuento de terror en la Ciudad de México, publicamos ensayo literario, publicamos periodismo cultural, novela, en fin, fue un sello muy versátil y fue mi escuela como editor. Y todo fue otra vez a encargo de este maestro, ¿no? Me dijo, a ver, como tú eres el que está formando el texto, revísate los textos, que no le falten comas, que no le falten acentos, en fin, lo básico, ¿no? Y de pronto, mientras yo revisaba, porque yo he sido siempre muy meticuloso a la hora de hacer las cosas, entonces a la hora de revisar los textos, yo veía el texto casi como una imagen, ¿no? Y decía, bueno, es que aquí le hace falta algo, aquí le sobra esto, aquí, entonces empecé a mover los textos. Y fue pues el primer regaño, ¿no? El primer manazo, a ver, eso no se hace porque no te pedí eso, otra vez regrésalo como estaba, ah, bueno. Pero ahí fue el descubrimiento, esto me gusta, esto que estoy haciendo me satisface porque le estoy proponiendo al autor cómo podría funcionar de una forma más eficaz su texto. Y a partir de ahí, pues esa semilla se quedó, este sello editorial lo tuvimos activo durante 3 años más o menos. Y poco después, cuando terminamos de las publicaciones, con un colega de este mismo taller, él nos propone a un grupo que ya habíamos conseguido ahí en el taller. Nos dice, oigan, ¿por qué no nos mandamos textos, nos tallereamos entre nosotros? Porque ese taller con Humberto se acabó. Él se fue a dirigir la escuela de escritores de la SOGEM, dejó su plaza ahí en la UNAM, y pues bueno, entonces nos quedamos nosotros prácticamente pues ya como grupo conformado. Y cuando nos propuso esto este colega, Francisco Fernández, a mí se me ocurrió la idea, y como para qué nos vamos a tallerear solamente nosotros, pues vamos a publicarlo, vamos a hacer una pequeña publicación entre nosotros, ya si podemos repartirlo entre los demás, pues qué mejor, pero mientras tenemos la experiencia de publicar entre nosotros. Y así nació la primera revista que coedité con Francisco Fernández, que se llamó Digresiones Literarias. Fue mi primer proyecto editorial y fue una experiencia asombrosa, porque fue el descubrimiento de todo lo que no quiero hacer en una edición. Lo hice allí. Allí es donde también comencé con el germen de querer escribir fuera de la ficción. El primer ensayo que escribí fue un ensayo muy escueto, muy simplón, muy casi sin chiste, ¿no? Que se llamó Las relaciones prohibidas en las películas de Woody Allen, porque fue el título, bueno, fue el tema que convocamos para el número 2 de Digresiones, relaciones prohibidas. Y entonces cuando yo iba a escribir mi texto dije, pero es que yo no quiero escribir acerca de esto, yo quiero escribir acerca de las películas de Woody Allen porque me encanta el cine de Woody Allen, y entonces hay mucho que decir al respecto. Bueno, yo no dije mucho, pero definitivamente dije algo. Y allí fue la primera vez que incursioné lejos de la ficción. Fue un mundo absolutamente desconocido, yo no sabía lo que hacía otra vez, pero fue este desafío, ¿cómo no voy a poder? Claro que puedo, ¿no? Y en ese momento con la mujer que ahora es mi pareja, le pregunté, oye, ella estudió periodismo, le dije, oye, ¿tú me ayudarías a revisar este texto, a ver qué le falta, qué le sobra? En ese momento éramos amigos y pues bueno, me ayudó afortunadamente, me dijo, pues mira, lo que estás haciendo se llama pues una especie como de periodismo cultural, está todavía muy en germen, pero si le sigues por aquí puedes hacer algo interesante. Tú escribe como si le recomendaras a alguien, porque era lo que yo estaba haciendo, ¿no? Como si le recomendaras a alguien, ¿por qué tiene que ver estas películas? Enfócate en eso. Y así fue como comencé, y
en digresiones literarias sacamos 6 números. 6 números en los que pues me fui haciendo cada vez más afín a escribir fuera de la ficción. Y para el 6º número pues terminó Digresiones Literarias, terminó su recorrido porque por desgracia pues mi colega y yo nos quedamos sin presupuesto, dejamos un número en el tintero. Yo me sentí muy mal con los autores que seleccionamos porque ya no pudimos publicarlos y tuvimos que despedirnos de la publicación y fue muy triste para mí, ¿no? Pero también fue un tanto liberador porque lo que veníamos haciendo allí, tanto Francisco como yo, ya comenzaba a quedarme, a mí en lo personal, a quedarme chico. Yo ya tenía aspiraciones de hacer algo más, ¿no? Algo más, no sé, avesado, mucho más especializado en el relato. Digresiones era un folletín muy, muy sencillo, ¿no? Engrapado, con hojas recicladas, portadas de colores. Era muy linda, pero pues era muy sencillo. Entonces nos separamos Francisco y yo, y durante 2019 yo comienzo a dar mi primer taller de creación literaria en la alcaldía Coyoacán. Y para este taller pues le puse el nombre de Cuentística. Y dije, bueno, pues creo que ya tengo los arrestos suficientes, ¿no? El conocimiento suficiente para pararme frente a un grupo y comenzar a trabajar con los muchachos que vengan, o con las personas que vengan pues al taller, para decirles cómo se puede hacer funcionar un texto. En rasgos generales, ¿no? Es mucho más complejo en el taller. Y afortunadamente en la alcaldía Coyoacán pues me aceptaron el taller. Lo impartí durante unos meses hasta que vino lo de la pandemia y tuvimos que cerrar, ¿no? En ese momento yo, pues inquieto, como siempre hemos sido, ¿no? Siempre que estamos en alguna disciplina artística, no nos podemos quedar quietos, tenemos que innovar, tenemos que buscar la forma de seguir haciendo lo que hacemos, porque si no es como un pez que de pronto si se detiene se ahoga. Entonces necesitamos seguir haciendo algo. Y recuerdo que durante la época de pandemia, mientras yo estaba viviendo con mi pareja, pues estábamos platicando en un desayuno, ¿no? Y yo estaba comentando mucho acerca del mundo editorial en que me rodeaba. Es que no me parece bien que pase esto, que pase aquello. Y mi pareja pues me escuchaba hasta que me dijo, oye, pues en buena onda, ¿por qué me lo dices a mí? Digo, a mí me gusta mucho escucharte, pero creo que estás necesitando decírselo a alguien más. ¿Por qué no lo escribes? Y fue la primera vez que se me prendió el foco, ¿no? Dije, claro, pues puedo aprovechar, tengo toda la experiencia como editor, puedo reformular todo el proyecto que traía con Digresiones y lanzar un nuevo proyecto. Y mientras lo estaba ideando dije, ¿pero bajo qué nombre? Pues el nombre de Cuentística. O sea, ya tenía prácticamente todos los elementos para armar la publicación. Y fue así como lancé en octubre del año 2021. Lancé la primera convocatoria y así es como comienzan a llegar los textos. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Justamente, ¿no? Es de Marginal. El Marginal, que justamente qué buen tema para hacer el primero, ¿no? En Porque efecto. Justamente Cuentística comenzaba como un proyecto marginal ante todo el universo que existía de publicaciones, de editores, de ediciones y del consorcio que rodea a las letras. Entonces, y sobre todo marginal porque yo mismo soy un marginal. O sea, cuando yo me lancé como editor, el único capital cultural, por decirlo de algún modo, ¿no?, que yo tenía eran los autores que me conocían de Digresiones, y fue a partir de ahí que les mandé correos, oigan, ¿quieren participar en esta publicación? Los invito. Y 1 o 2 me contestaron afortunadamente, sí, queremos participar, ¿no? Pero pues eran solamente 1 o 2 y dije, ¿cómo voy a sacar una publicación con 2 autores, no? Incluso llegué a pensar la loca idea, ¿no?, llena de desesperación, de que con la convocatoria abierta los cuentos llegaban así a cuentagotas. Y en la desesperación llegué a pensar, dije, de últimas, escribo yo los textos y bajo seudónimo los publico, ¿no? Ya así en la desesperada, pero por suerte, en redes sociales me uní a un grupo de convocatorias literarias y de ahí pues empecé a jalar gente, ¿no? Llegaron cuentos y para la última semana ya eran, pues para la primera convocatoria donde nadie me conocía, donde nadie sabía que era Cuentística, 50 cuentos. Dije, bueno, pues esto es oro molido, ¿no? Y así fue como empecé a generar visibilidad en Cuentística. Se fueron configurando viejos amigos, nuevos colegas, y empezamos a generar una nueva comunidad en Cuentística, que eso es lo que me gusta pensar más
a que sea solamente una revista, porque desafortunadamente he visto el caso de otras revistas donde publican así muchísimo, ¿no? Mucho contenido, sobre todo las versiones digitales, porque pues no tienen ningún límite. Pero una vez que publican se olvidan de los escritores, es decir, solo los publican y allí terminó la participación de los escritores. A mí no me gusta eso porque pues yo, por la formación que tengo, me parece que no solamente se trata de publicar por publicar, se trata de del seguimiento de la carrera de un escritor. En estos 7 números de cuentística tengo por lo menos a 5 autores que ya tienen su propia trayectoria, que han crecido con cuentística o que han emergido desde digresiones y se han pasado a cuentística y han hecho una carrera que yo he seguido con ellos. Entonces cada vez que publican conmigo yo procuro exponerlos ante los seguidores, muchos o pocos los que sean, pero que tengan el respaldo de alguien, de un sello como cuentística. Entonces no están solos, afortunadamente tienen este proyecto, y espero que pues esa comunidad se vaya fortaleciendo, porque así es como creo y pienso que se deben generar los lazos entre los escritores. Sí, y es que es justamente ese aspecto es el más importante, porque a veces el mundo artístico es muy egoísta. Entonces, comenzar a crear comunidad es algo valioso, pero lo más importante, o lo que yo observo desde afuera de la comunidad de cuentística, es que es una comunidad que tiene siempre las puertas abiertas. Es decir, se pueden integrar personas, no es lo típico que muchas veces ocurre en otras comunidades, que es una comunidad cerrada y son entre amigos, las odas, los aplausos y demás, y de ahí no sale, ¿no? Porque son entre los amigos. Uh-huh. Entonces es el círculo que está totalmente cerrado, pero justamente lo importante sería crear una comunidad que tenga un vaso comunicante con el exterior para que se integren. Entonces yo digo que a lo largo de los ahora 7 números, que ahorita justamente vamos a ir hablando un poco de manera muy general de cada uno de ellos, ya tocamos el primero, pero lo que yo he visto es que sí, hay una constante de autores, de autoras, pero después se ve justamente que ha abierto puertas de diferentes perspectivas, es decir, de nombre e incluso de nacionalidades, porque eso es algo que es importante destacar de la comunidad de cuentística, que ha habido autores y autoras de países fuera de México, entonces autores, cosmovisiones, estilos exteriores al prototípico, por llamarle, si es que México tuviera algo muy exclusivo y particular, pero justamente eso es algo que yo valoro precisamente de la comunidad de cuentística, ¿no? Que puede abrir. Entonces, tú como editor, ¿cómo te cayó de repente estar recibiendo propuestas de países fuera de tu contexto en primera instancia, o autores que no conocías y de repente veías su biografía o su reseña personal y de repente descubrir que era de otro país? ¿Cómo te cayó eso a ti? Sí, fue, bueno, la primera experiencia la tuvimos con digresiones literarias. Tuvimos la oportunidad de publicar a un autor de Perú, a una autora española y a un autor, no recuerdo si era colombiano, me parece que sí era colombiano. Fue uno de mis primeros acercamientos y fue un primer desafío, porque de pronto eran ganas de corregir ciertas formas de escribir, ¿no? Con un contexto fuera del mexicano. Entonces, el primer instinto es, no, pues esta palabra no me gusta porque podría ser así, pero a ver, espérame, no puedes atentar contra la expresión del autor. Entonces es ir ampliando el propio bagaje cultural. Por lo tanto, cuando llego a cuentística, lo que sí me sorprendió de cuentística es que llegó muy pronto a personas pues de Argentina, de Colombia. Me llegaron incluso relatos de España para el primer número, y fue sorprendente, ¿no? Porque, insisto, pues nadie conocía, no existía cuentística. Cuentística era únicamente un concepto de pues voy a sacar una publicación y quien quiera publicar, pues bienvenido, ¿no? Y así, aún así, pues hubo personas que confiaron en el proyecto, que decidieron publicar conmigo, bueno, mandarme sus cuentos, y pues así es. Llegan estas personas de otros contextos culturales. Para el número de Marginal tengo de Argentina y Colombia, y pues otra vez, ¿no? Es el desafío como propio escritor, pero ahora en el papel del editor. Creo que la gran ventaja que tengo es que yo soy también escritor, y eso me facilita un tanto la interpretación de la línea, porque a veces también tengo entendido, no por experiencia personal, pero por experiencia de colegas, que a veces los editores suelen ser un tanto rígidos en cuanto a las
interpretaciones de ciertas líneas, ¿no? Muy como casi de cuadernillo de redacción y ortografía. Y pues afortunadamente el lenguaje tiene mucha flexibilidad, se puede escribir de un modo muy flexible. Y dada mi formación de escritor, creo que puedo entender un poco mejor esa postura, esa forma de escribir de ellos. Y eso me ha permitido entender, interpretar y hacer las correcciones en el sentido pues, que mejor se le ajustan a los autores. La forma que yo tengo de trabajar con ellos es, bueno, a ver, yo te propongo la corrección. Si tú estás de acuerdo, lo aceptas. Si no, lo dialogamos para ver cómo estoy interpretando yo y a lo mejor yo soy el que tiene el problema. Si lo interpretamos de un modo conjunto, pues podemos dar una forma mucho más eficaz a la literatura, ¿no? Bueno, al relato. Y así es como he ido trabajando con ellos y por fortuna me ha servido muy bien, me ha salido muy bien. Que sí, que es justamente, creo que ese es el aspecto importante que se tiene que analizar, cuál es la función de un editor. O sea, porque muchas veces piensan que el editor es como JJ Jameson del Hombre Araña, de que solo da órdenes, grita y demás. Sí, sí. Pero en realidad creo que sería importante que nos compartieras, en realidad, a partir de tu experiencia, es cuál es la función de un editor. Básicamente es qué hace, por qué lo hace y cómo lo hace. Entonces, compártenos por favor tu experiencia. Pues mira, yo cuando comencé a editar los textos en Libros del Conde, yo tenía la impresión de que era el editor era el tipo que ponía comas y acentos, ¿no? Uh-huh. Corregía simplemente lo evidentemente mal. Pero gracias a la formación que tuve con este escritor, con Humberto Guzmán, pues Humberto tiene una trayectoria asombrosa, ya son más de 50 años de trayectoria, el tipo ha ganado premios literarios nacionales, internacionales, reconocimientos, en fin, es un tipo que pues a pesar de su trayectoria también es un marginal, entonces pues yo me formé siempre en los marginales, ¿no? Pero leer sus textos ya no solamente como entretenimiento, ¿no? Desde decir, a ver, voy a leer sus novelas para divertirme, o para entretenerme, mejor dicho, ¿no? Porque divertirme tiene otro contexto. Ya no como entretenimiento, sino metódicamente, como el estudio. A ver, cómo está formando el fraseo, cómo está consiguiendo las líneas, cómo está estructurado el propio texto. Y con el trabajo que hicimos conjuntamente entendí que el editor es un tipo que no solamente se dedica a corregir puntos y comas, es un tipo que tiene que entender el texto, es un lector especializado, es el primer lector especializado que entiende dónde están los lados flacos del cuento, dónde están las fortalezas, qué se tiene que corregir, dónde están los vacíos o las lagunas en la narración. No puedes pasar por alto, por ejemplo, situaciones como que de pronto el personaje comienza con el cabello rubio y termina con el cabello negro, ¿no? Ese tipo de cosas el editor tiene que estar muy pendiente, tiene que ser muy sensible a este tipo de sutilezas, porque a veces podemos pasar por alto. Vemos un cuento, la mayoría de las veces cuando leemos de primera instancia un cuento decimos, ah, qué bien, ¿no? Pero si te pones a desentrañar poco a poco, como en la mesa de disección, ¿no? Pones el texto y empiezas a abrirlo parte por parte, y empiezas a conocer cada parte, cómo funciona en conjunto con lo demás. Es todo un sistema. Entonces hay que, casi como médico cirujano, ¿no? Entender cómo funciona cada uno para no echarle a perder al propio autor, con una corrección de cuadernito de redacción, el propio sentido de una línea. Hay que ser muy cuidadosos y sobre todo hay que procurarse un bagaje cultural lo suficientemente amplio. El editor no puede ser simplemente un tipo que tiene un cuadernito de redacción. Debe saber o debe conocer de literatura, pues obviamente lo que edita, ¿no? Cuento, novela, pero tiene que saber de poesía, tiene que acercarse a las expresiones plásticas, tiene que saber de cine. ¿Por qué? Pues porque muchas de las correcciones que vamos a hacer pueden estar emparentadas o pueden tener un acercamiento, pueden tener incluso una apropiación de otras disciplinas, y hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas para enseñarle, para señalarle más bien al autor dónde está el problema. A ver, y prácticamente explicarlo con peras y manzanas. Esto no funciona por tal y tal cosa. Esa, desde mi perspectiva, esa debería ser la función del editor. Y no, tampoco trato como de hablar mal de los otros colegas, pero sí me genera cierta como
reticencia, me genera un problema de oficio el decir que otros editores, especialmente en revistas, ¿no? Como te digo, sobre todo las revistas digitales, donde prácticamente publican, pues así tal cual llegan los propios textos. A mí me genera un problema pensar que como editores se conviertan únicamente en recolectores de textos, que únicamente publican por el hecho de publicar. O sea, eso a nadie le beneficia, ni a los propios autores que participan en las ediciones, porque se pueden perder en este mar de publicaciones. Necesitarías tener, en el sentido virtual, un público ya muy afín a tu proyecto, para que todos estos enlaces que se generan donde se publican los relatos no se pierdan en la inmensidad de la internet. O sea, recuerdo que decían que pues, la internet es el gran invento porque no tiene límites. Sí, por supuesto, no tiene límites, pero no tener límites también es un gran riesgo. Te puedes perder absolutamente con una sencillez y con una facilidad que abruma. Por lo tanto, considero desde mi perspectiva que una publicación con muchos autores no le ayuda ni a la propia publicación. Es decir, si uno quisiera sacar el formato físico de una publicación de 30, 40 escritores, pues mejoras una antología, ¿no? O una serie de antologías. Pero 30, 40 escritores, bueno, por decir ahorita algo, no estoy seguro que publiquen tantos, pero casi. No le beneficia a ellos como editores, porque ¿quién se va a aventar a leer 40 escritores? Pues nadie, ¿no? O tendrías que pasarte mucho tiempo pegado frente a la computadora, frente al teléfono leyéndolo, para conocer a todas las expresiones que están ahí publicadas. Y para los autores pues tampoco les beneficia, porque solamente va a llegar uno o dos, y eso por el título del texto, del cuento, que genere cierto atractivo. Esto me recuerda, por ejemplo, en la música, lo que sucede con las canciones que se están escribiendo y publicando a partir de la invención de plataformas como Spotify, ¿no? Que te dicen, pues los primeros 10 segundos tienen que ser los importantes, porque si no ya no generas el gancho con el público. A ver, pues espérenme, no podemos supeditar la creación artística al gusto del público. Es el público el que tiene que educarse para poder acceder a nuestra obra. Entonces, como editor, siempre he creído que el público, sí, le debemos mucho al público, pero el público también tiene que instruirse, tiene que estar sensibilizado para aceptar nuestras obras, y no nosotros para hablarles en su idioma. Sí, y es que justamente ese es otro aspecto que es importante de la función del editor, tener en mente al público, pero no en el sentido de ser la directriz del texto, en este caso hablando de textos, sino precisamente para que el público a través del texto pueda entenderlo y en consecuencia valorarlo, porque justamente esa es la intención de un lector. El lector está, vamos a decirlo así, obligado a desdoblarse, por decirlo así. Él tiene su bagaje cultural, sus intereses, su estilo, pero en el momento de aproximarse al texto tiene que cumplir su función. El acto de la lectura, y más si es arte, como el caso de la literatura, no es un buffet, o sea, no es hacer algo, porque, por ejemplo, ese es uno de los grandes debates que existen hoy en día con lo de las inteligencias artificiales, porque tú puedes crear un poema, un relato a tu contentillo, porque tú no le das la instrucción al chat, por el famoso chat GPT y demás, que tú nada más le dices, quiero un cuento donde esté protagonizado por tal cosa, y lo vas leyendo, y de repente puedes ir metiéndole esa función que es precisamente la del editor, ¿no? No, dale la vuelta, no me gustó esta parte. Y ese es el eterno riesgo, pero lo que la gente no se da cuenta es que a pesar de que se usen estas inteligencias artificiales, de todos modos la persona que va a leer ese texto tiene que tener ese bagaje cultural. Si lo quieres crear por ti mismo, tienes que precisamente tener ese bagaje cultural de hacia dónde lo quieres dirigir. Sí. Y en el caso de un producto final que le vas a mostrar a alguien más, ese alguien más tiene que buscar precisamente esos hilos comunicantes, ese bagaje cultural, esas referencias. Él está siguiendo una tradición, o al contrario, quiere ir en contra de la tradición, pero para ir en contra de algo tienes que conocer de ese algo. Entonces, creo que esa es justamente la función que tenemos que entender del editor, que el editor no nada más está pensando en su publicación, no está solo pensando en el mercado, sino está pensando en todo lo que gira alrededor. Ese es el campo semántico de lo que significa leer un texto, y también lo que significa escribir un texto. Entonces, justamente me gustó esa definición que das de editor, es un lector profesional.
Es decir, porque justamente es eso, no es un simple lector que busca pasar el rato, o es un lector que busca información o busca una historia para alguna intención académica, intelectual, estética, sino es todo este conglomerado, es lo estético, lo comunicativo y también sin olvidar lo comercial, que es como lo que tú bien mencionas de estas antologías virtuales, donde nada más te meten en una luz de publicaciones y demás y no estás tomando en cuenta ciertos aspectos, como esto que decías de crear una comunidad, crear un nicho, que la publicación tenga cierta línea, o sea, qué tipo de textos sí se publican, qué tipo de textos no se publican, y creo que eso a lo largo de los 7 números de cuentística se ve, porque cosas tan básicas como esto de escoger un formato, escoger qué formato, qué tipo de letra, estas cosas que pones justamente, ¿no? Es decir, sí, las famosas viudas y si le metes sangría o no le metes sangría, por ejemplo, estas partes que tiene, ¿no? Que de repente mencionan un fragmento del texto que destaca, que justamente a veces eso sirve para entender, que normalmente vemos esto en textos de publicación, de divulgación, porque es como el que cuando lo estás hojeando en el súper porque estás formado, sí, y de repente ves esto y dices, esto me interesa, y eso es lo que te empuja justamente, y así iniciaste, pero ahora ya no lo ves necesario, y entonces en la segunda etapa ya de cuentística ya no lo pones al margen, lo pones en medio. Entonces justamente eso es lo que tendría que entender una persona, no en el sentido de que es tirarnos al piso y martirizarnos, y sepan que atrás del texto que tenemos hay un corrector de estilo y hay un editor y hay un impresor, pero es importante saber eso, que detrás de lo que tenemos muchas veces frente a nosotros, o ya sea en forma de video, en forma de un libro, en forma de una revista, lo que sea, hay un trabajo, y ese trabajo no significa que solamente tiene que ser valorado per se, sino tiene que ser, ¿cómo se podría decir? Darle su lugar. Más allá de una valoración es darle su lugar, porque precisamente gracias a ese cúmulo de trabajos que nos sirven como puente para que nosotros tengamos el producto al que le vamos a dedicar tiempo, ya si nos gusta o no, pues eso ya es otro cantar, pero detrás de eso que estamos viendo hay una serie de trabajos que precisamente fungen o cumplen ese papel de ser un puente entre el autor, la comercializadora o el gremio y yo como lector. Entonces ese aspecto del lector profesional creo que es algo encomiable. ¿Por qué? Porque justamente en estas épocas donde a veces se desvaloriza las humanidades o lo que está relacionado con las humanidades, porque justamente piensan esto, y más en estas épocas con esto de las inteligencias artificiales, de pues yo le puedo pedir un texto a una inteligencia artificial que me haga un texto de cierta manufactura, pero lo que se les olvida es que detrás de la misma inteligencia artificial hay un bagaje cultural. Y entonces, ¿cuál es el riesgo que corremos como especie si le seguimos delegando en este caso a las inteligencias artificiales? Es que nos quedemos estancados. Sí, que nos quedemos estancados, y entonces eso es algo preocupante. Esto de las inteligencias artificiales lo acabo de mencionar en el número 7, en el ensayo del hilo roto, porque me parece una cosa, yo no sé cómo clasificarla, porque yo lanzo un par de preguntas provocadoras para abrir debate, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿qué hace un escritor que usa una inteligencia artificial para escribir un texto? ¿Qué hace él? ¿Propone los parámetros? ¿Propone los componentes del propio texto? Bueno, pues eso no lo hace un escritor. Eso lo hace una especie de editor, como lo que señalabas. Entonces él no está escribiendo nada. Ahora, si usa la inteligencia artificial para inspirarse a crear sus propias historias, entonces este escritor es un escritor perezoso. Estas son de estas propuestas provocadoras. Es un escritor perezoso porque se está ahorrando todo el proceso que tiene que cumplir un escritor, que es leer, conocer, pensar, reflexionar, imaginar, sentarse a escribir, corregir, proponer. Es todo un proceso. El escritor no es un tipo que llega y con las musas en la cabeza y diciendo, pues ya me llegó la idea genial y así tal cual lo te cree, así se va a publicar. Pues no, o sea, un escritor que comanda una inteligencia artificial no es necesariamente un escritor. Es eso, es un informático haciendo pseudo literatura, porque al final de cuentas, como te decía al principio, y lo digo siempre en mis talleres, un escritor escribe porque tiene que decir algo. Si usa una inteligencia artificial, la inteligencia artificial no tiene nada que decir.
no tiene nada. O sea, ¿qué nos va? Podrá reproducir fielmente un cuento estilo Borges, por supuesto, pero ¿qué tiene que decirnos? Absolutamente nada. Entonces el autor que usa una inteligencia artificial, autor entre comillas, porque yo no le daría la autoría a esta persona, el autor que utiliza la inteligencia artificial está perdiendo la oportunidad de decirnos algo de él mismo. Y eso es lo que interesa siempre de las artes, escuchar la propuesta humana que hay detrás de toda esta expresión. Entonces, pues ese es el tema del número 7. Si quieres, ahorita le entramos con más, con más calmita al ensayo, pero pues sí, es un asunto que me sigue generando mucha molestia, ¿no? Y ahorita que mencionabas otra vez acerca del editor, recordé una definición también que me parece preciosa de Roberto Calasso, mítico editor italiano, que dice que un editor es el tipo que le da, no, déjame recordarlo bien, el editor es quien le da forma al texto, y forma lo pone lo pone en itálicas, porque forma tiene muchas acepciones. No solamente lo mete en la hoja, como señalabas, no solamente lo mete en esta hoja, le da el formato, que viene de forma, sino que además le da esa forma, es decir, el texto funcionaría mejor si le metes más sustancia al nudo, si le quitas ambiente al final, si haces el principio más ágil, en fin. Eso es una formación de texto, ¿no? Entonces el formador de texto es el editor, y me gusta mucho esta idea de Calasso, y pues bueno, cuando lo descubrí, cuando lo leí, fue así como de casi querer abrazarlo, ¿no? Yo te entiendo, hermano, yo te entiendo. Sí, que es justamente eso, ¿no? Y que es ese tema que ahorita vamos a profundizar del ensayo que mencionas en el reciente número de Cuentística, que es justamente que a veces la gente se le olvida la función de la literatura o del arte, que es ese valor estético, que a veces justamente el editor tiene que tener esa sensibilidad, que esa es la función estética, es que nos haga sentir algo, porque justamente valernos de una inteligencia artificial, a la inteligencia artificial no le importa hacernos sentir nada, es simplemente cumplir una función, ¿sí? Y ya es como cuando nosotros éramos estudiantes y solo copiábamos de un libro usando las tecnologías de hoy en día, copiar, pegar, solo por cumplir, porque nuestra intención no era ni aprender, ni desarrollar un hábito, ni desarrollar una habilidad, era solo cumplir. El famoso, hagan un resumen de su libro y lo ponen en su cuaderno, ¿no? Se rayaba 5 o 7 líneas y ese era tu resumen. No aprendimos absolutamente nada ahí. Y lo más preocupante era que si te preguntaban ¿qué escribiste o qué aprendiste de ese resumen? Pues nada, idea, ¿no? Pero tenías el sello, tenías la firma, y entonces justamente esa situación puede aplicarse al arte si seguimos dándole esta prioridad, como lo que tú bien decías, que de repente es poner en la vanguardia al mercado de los 10 segundos de la canción, y dices, ¿cuántas obras cumbres de la música nos podríamos haber perdido si siempre se tuviera esa visión? Sí, claro. Entonces, eso es justamente una cuestión que tendríamos que estar cuestionándonos, válgase la redundancia, sí, porque esa es la función del arte, generarnos una experiencia estética. Y el estético no solamente tiene que ver con lo bonito, sino con todo lo que lo conforma, darle forma. Eso es justamente esta definición que tú usas de Calasso, es justamente, creo que muy idónea, porque es qué tipo de letra, el tipo de formato, el orden, hasta incluso separar, decir, este punto mejor que sea punto y aparte en vez de punto y seguido. Efecto, o rompes el propio párrafo, rompes el propio texto, y en lugar de hacer un texto de corrido lo haces fragmentario, en fin. El editor tiene que estar dispuesto a todo ese tipo de actividades, porque tiene que ser consciente que el texto es el fin primordial de la literatura. O sea, el propio texto tiene que funcionar por sí mismo, no necesita el escritor para explicarlo, no necesita el editor para decir, pues mira, lo rompí porque se veía más bonito. Pues no, o sea, debe tener una explicación, pero que se tiene que explicar a sí mismo el propio texto, y esa es la función del editor. Hacer que el texto se entienda a sí mismo sin la necesidad ni la intervención de nadie más. Y otra cosa que mencionabas acerca del trabajo del editor, bueno, por supuesto, hay que tener una línea, porque no puedes publicar simplemente porque está bien. O sea, sí, por supuesto, todos los textos que están bien deberían publicarse, pero hay textos que no entran en la propia dinámica de la revista. Por ejemplo, yo los textos que suelo dejar fuera de la selección de textos son de orden
ideológico o político, o sea, que sean loas, pues, loas a cierta ideología, loas o denuncias en contra de ciertas personas o ciertos personajes. Ese tipo de cosas también hay que ser muy cuidadosos con él. Pueden estar muy bien escritas, por supuesto que sí, pero si están atentando contra tu propia filosofía de trabajo, por supuesto que no vas a meterlos porque están bien escritos, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas también, porque podría ser muy fácil, como por ejemplo, ahorita que es una especie como de marejada, ¿no? Es una revolución y es una tendencia que ya lleva un buen rato y que afortunadamente pues está sucediendo en muchos espacios, ¿no? Acerca de los feminismos, la literatura de los feminismos, donde se priorizan cierto tipo de cosas para que entren como feminismos. Por supuesto, no cualquier texto puede entrar como feminista. Bueno, pues ese tipo de espacios pues están muy bien y tienen sus propios lugares donde publicarse, ¿no? Yo, en ese sentido, no es que yo no esté publicando feminismo, por supuesto que no. Claro que lo hago, pero lo que no hago es publicar textos que se vean absolutamente panfletarios, es decir, loa al feminismo o en contra de ciertos principios estéticos, como es que no hablar sobre la violencia. Bueno, espérenme, ¿por qué no? La violencia está allí, es real y nos causa algo, tenemos que decir algo respecto a la violencia. Si es violencia explícita, gratuita, pues si está bien escrita y tiene, por ejemplo, algo que el autor nos quiere decir. Por ejemplo, en el número 7, el cuento de Eva, que es un cuento fantástico, se llama El último cliente, es acerca de la historia de una prostituta que es secuestrada y es violada y prácticamente va a ser asesinada. Es un tema que, por ejemplo, como lo trató Eva, no es ningún tipo de denuncia, no es ningún tipo de esto debería terminar y erradicarse. No, Eva lo que hace es usar todos los elementos de su propio relato para decir, esto es posible, esto es viable. Además hay un elemento fantástico muy, muy bien utilizado. Esto es posible, es viable, sucede todos los días. Yo quiero hablar de esto, pero no para denunciarlo, no para destruirlo, es para mostrar al mundo la maldad. La maldad existe y hay que ser consciente de ellas y de ver dónde viene, porque si no simplemente cerramos los ojos, como lo digo en algún otro ensayo, no recuerdo si es en el ensayo de El amor, ¿no? Si simplemente cerramos los ojos a la maldad, no va a desaparecer la maldad. Si simplemente decimos de aquí para acá la maldad no tiene espacio para nuestras publicaciones, la maldad no va a desaparecer, al contrario, va a germinar en un espacio clandestino o va a generar un público cada vez más, con menos condiciones y criterios para decir qué vale la pena leer y qué no. A veces solamente es la violencia gratuita y explícita, pero insisto, si no tiene algo detrás, algo que diga esto te tiene que hacer sentir algo, pues es muy cuestionable por qué alguien lo publicaría, y del mismo modo hacia el otro lado, ¿no? Sí, que es justamente ese entender, no está mal representar ciertas ideologías, ciertas posturas en el arte, pero la prioridad es el arte. Exacto. No hay otros espacios, hay otro tipo de textos, como puede ser el discurso, puede ser el ensayo. Claro. Ahí sí entra la razón, la argumentación, este sentido lógico de defender una postura, defender una percepción. En el arte no significa que el arte no tenga un compromiso, pero su valor prioritario tiene que ser el valor estético. Sí, me gusta, por ejemplo, la definición que da Octavio Paz sobre el compromiso del artista, ¿no? Decía que él estaba en contra de la idea del compromiso sartreano, que es el compromiso con una ideología y servir a esa ideología. Octavio Paz decía, el artista no debería supeditarse a ninguna ideología política, ni a ninguna iglesia, ni a ningún partido político. El único compromiso del artista es consigo mismo, ser coherente con lo que piensa, con lo que siente y escribir en ese formato, en ese sentido. También Borges lo decía cuando habla sobre la labor del escritor. ¿Qué hace un escritor? Pues escribir, y si está escribiendo bien, pues ya está haciendo su trabajo. No tiene por qué moralizar el trabajo del escritor diciendo, bueno, deberías escribir en contra de... Bueno, eso es algo personal, y quien lo va a escribir en contra es por una razón personal y tiene que convencernos que sus razones personales son el motivo principal, no ideológico, ¿no? Y pues bueno, creo que en cuentística ese es el compromiso del arte que estamos buscando. Todo el equipo de cuentística que está encabezado por mí y termina conmigo, porque somos
muchos de los que integramos Cuentística, es ese compromiso que busco, ¿no? El del artista, el escritor que aspira al arte y que aspira a crear una obra propia, personal. Eso es lo que más valoro en un escritor. Sí, y que justamente los escritores tienen que entender eso, porque cuando tú le das prioridad a tus ideas, está bien cuando tiene la intención artística, pero cuando es la ideología, es exactamente lo mismo que le estábamos criticando, señalando a las inteligencias artificiales. ¿Sí? Estás metiendo con calzador cierto aspecto, y entonces estás olvidándote del valor. O sea, así como la inteligencia artificial le da valor a solo cumplir la instrucción y los tópicos que le estás poniendo, ¿sí? Lo mismo ocurre a veces con las ideologías, porque lo estás metiendo con calzador de voy a contar una historia y de repente lo desvías y se ve forzado a veces. Porque justamente la literatura ideológica, la mayoría de las veces, ese es del pie del que cojea, porque se ve forzado la introducción, que es lo que justamente se le señalaba a Sartre. Caso contrario, por ejemplo, de un Albert Camus, que es el lado opuesto, ¿no? Es decir, iniciaron juntos, pero justamente Sartre como que dijo, la prioridad es este ideal y demás, y como que Camus dijo, no, hay otros, como de, si yo quiero hablar de la revolución, o quiero hablar de las injusticias, para eso tengo mis cartas argelinas, es decir, porque ahí estoy, en el periodismo voy a escribir, en el periódico porque el periódico me lo presta, el contexto del periódico, y mi intención textual es denunciar, señalar y demás, pero en mis relatos, en mis ensayos filosóficos, en mis textos literarios, ahí no voy a meter ideología. Exactamente, creo que ese es un muy buen punto de comparación, un Jean-Paul Sartre y un Albert Camus, que sí entendieron. Uno entendió que la prioridad era el idealismo porque le ganó el espíritu revolucionario de la época, también hay que entender la época. Sí, exacto, y un Albert Camus que no. Entonces podemos encontrar grandes textos de Albert Camus que serían dignos de un Jean-Paul Sartre, pero cuando ves la portada de en qué libro, en qué antología se publicó, no es ninguna de sus novelas, no es El extranjero, no es En la caída, no es En el primer hombre, es en sus carnets, a veces de reflexiones personales, sí, claro, o de estos artículos que escribió en diferentes periódicos y en diferentes momentos. Ahí es donde justamente el artista, o en este caso el escritor, no solamente el artista, sino el que escribe, sin importar qué, entiende esto que es una de las funciones del editor, entender qué tema me estás tocando y si queda o no queda en el marco, en este caso de una obra. Entonces, como tú bien dices, yo tengo una línea estética, una línea editorial. Entonces, no significa que es esta famosa línea que muchas veces mencionan en el periodismo, ¿no? De que tienen, y es una línea ideológica. ¿Sí? Aquí en este aspecto es una línea estética y una línea editorial. Hay temas que no se van a tocar, no porque nos espantemos, no porque le espante al editor, sino porque no cuaja o no se cohesiona con los demás, ya sea en lo micro, el número de la publicación, o en el macro, que es en este caso la comunidad de Cuentística. Entonces, ese es justamente el valor, porque muchas veces podría yo ponerte sobre la mesa el caso de los escritores rechazados. Entonces, como de, muchas veces les gana el orgullo y es, no me entendió, sí, pobrecito. Y es justamente cuando el escritor también tendría que entender que el editor tiene una línea estética, una línea editorial que seguir. Entonces, eso es justamente lo que tiene que entender, y eso a su vez no estaría de más que lo entienda el lector, porque el lector, cuando está teniendo su publicación frente a sí, tiene que ser consciente de que, salvo estas publicaciones que publican todo lo que les llega, pero hay también editoriales, ya sean libros o revistas, justamente publicaciones periódicas, que tienen este afán de mostrar algo cohesionado, algo que justamente le va a facilitar al lector el entendimiento, la valoración y la consecuente comprensión de lo que está leyendo. Y eso, detrás de todo eso que muchas veces te genera algo, este valor estético que hemos mencionado, hay un equipo de trabajo, desde que encabezado por un editor, que como tú bien decías, es este círculo, ¿no? Que inicia contigo y termina contigo, sí. Pero justamente ahí también entra un impresor, un corrector de estilo, y los mismos escritores, que en el caso particular de Cuentística han creado esta comunidad, que ya entendieron. No significa que si se integraran a otra comunidad, ellos tal vez tienen su mismo estilo, su misma forma, pero también tendrían que tener esta flexibilidad de adaptarse a la comunidad, a la línea estética y editorial de la otra casa editorial. Sí, en efecto, yo creo que lo más importante para un escritor, antes de participar en cualquier proyecto editorial, ya sea
una editorial de publicaciones, por ejemplo, libros, ¿no? Antologías, o su propia obra personal, o en revistas, lo primero que tiene que hacer es conocer el medio en el que se está involucrando, ¿no? Yo recomiendo que siempre que uno vaya a participar en ese tipo de proyectos, especialmente en las revistas, es más factible porque hay el contenido suficiente, ya sea en línea, en los objetos físicos. Antes de participar, conocer, para saber qué va a proponer uno, porque en efecto luego llegan ese tipo de rechazos y no dejan de ser un tanto como pues molesto que no te acepten, ¿no? Por supuesto, a nadie nos gusta el rechazo, pero hay que entender también, bueno, ¿por qué sucede esto? Puede ser, como dices, por lo de la línea editorial, puede ser por el tipo de temática, porque, en fin, hay muchos aspectos a considerar. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es, pues antes de participar en algo así, hay que conocerlo. Sí, y es que el conocimiento nunca va a sobrar, es decir, tienes que saber hacia dónde vas a ir, o sea, no te puedes tú meter en un camino lleno de neblina o de oscuridad, tienes que justamente, o sea, yo podría entender esta postura en el primer número de Cuentística, porque ¿qué es cuentística? O sea, ¿cuál es la línea? ¿Quién eres tú? Tendrían que haber conocido tal vez tus experiencias previas. Entonces ahí está, y por ejemplo, hablando de temáticas y demás, eso creo que también ha distinguido a Cuentística. En su primera etapa era temática, entonces sí. Ahí el autor no solamente se tenía que ceñir a un valor estético, a un valor editorial, sino a un valor temático. Ajá. Y después ya en su segunda etapa, que es la actual, ya hay una apertura, ya no están tan ceñidas las convocatorias. Entonces justamente quisiera preguntarte eso, ¿qué te llevó a cambiarte de ser temático a ya dejar una apertura y que ya los textos que te lleguen ya no tengan esta cuestión de estar ceñidos a una temática en particular? Fue una decisión editorial, porque sí fue una necesidad de crecimiento, otra vez, ¿no? Mientras estaba desarrollando Cuentística, y creo que lo mencionas bien, ¿no? Cuando nadie te conoce, es importante tener parámetros muy claros, porque en efecto, si yo lo hubiera dejado abierto desde el principio, pues me hubiera costado mucho más trabajo ir perfilando el tipo de textos que podrían configurar la revista. Pero cuando lo ceñía los temas, sí tenía en mente esta idea de decir, bueno, vamos a tener una vara, digamos, una medida promedio para la mayoría de los textos. Quienes estén por debajo de esta medida, pues desafortunadamente no pueden participar, no pueden ser parte de la edición. Usar temas en la primera temporada, que consta de 4 números, me sirvió para eso, para ir estableciendo el piso mínimo sobre el que se iba a construir Cuentística. Y en ese sentido, pues el editor también tiene una especie de arquitecto en su interior, ¿no? Porque ya comienzas a armar el tinglado, no solamente te avientas a lo ahí se va, ¿no? Necesitas ir planeando paso a paso. El primer número fue mucha experimentación, porque no sabía exactamente hacia dónde quería ir. Pero ya en el segundo número, cuando dije, bueno, va a ser trimestral, porque estoy pensando en mis tiempos y mis capacidades de trabajo, bueno, cada 3 meses puedo hacerlo, ¿no? Yo solo puedo hacerlo. Entonces sale. Se vuelve una revista trimestral. Después, temático, porque necesito empezar a poner estándares de qué sí y qué no. Luego, 4 números para la primera temporada, pues para que se conozca la revista, porque si me quedo con 1 o 2, pues, desafortunadamente no va a tener éxito en el sentido de no se va a dar a conocer el proyecto. Entonces, planear 4 números salió así como, te digo, armando y además yo ni siquiera soy de las personas que se sientan a armarlo en la mesa, no escribo, no me pongo a armarlo en el papel, sino que todo lo voy construyendo mentalmente. Y cuando terminé de armarlo dije, hecho, ya tengo las fechas en las que voy a empezar a sacar las convocatorias, cómo quiero que van a ser, me puse de acuerdo con mi impresor, ¿cuánto te tardas en imprimir? Pues tanto tiempo, perfecto, entonces empiezo a hacer mis cálculos y es como decido trimestral, así, asá y asado, ¿no? Todos los términos en Cuentística. Pero llegado el 4 número, el del primer aniversario de Cuentística, ya estaba yo realmente cansado, porque fue un trabajo muy, muy pesado conformar todo el escenario en el que se iba a desarrollar Cuentística. Por lo tanto, cuando llegó el 4 número, decidí tomarme el fin de año, que fueron 3 meses ya para descansar, ¿no? Dije, bueno, yo también necesito empezar a reorganizar mi propio trabajo, yo soy escritor, necesito empezar a sacar más publicaciones, porque pues yo
Desde que publiqué mi segundo libro de relatos, que se llama Un perdedor sin futuro, salió en 2017, no he publicado nada más. Entonces dije, bueno, ya necesito hacer yo algo por mi cuenta, ¿no? Entonces decidí así parar, fin de año, y se acabó. Pero ya con la idea de decir, bueno, cuentística ya está necesitando, y esa es otra cosa del editor, tienes que interpretar tus propias creaciones. Ya está necesitando más espacio porque cada vez llegan más cuentos, y cada vez llegan mejores cuentos. No puedo estar dejando fuera tantos buenos cuentos porque entonces estoy desperdiciando la capacidad de los escritores y también los estoy desanimando, ¿no? Es un buen cuento, pero por una decisión u otra, ya sea porque el cuento que se quedó tenía más elementos técnicos para quedarse que el anterior, no queda, ¿no? Entonces, ya cuando llegué al número de aniversario pensé, ¿qué necesito hacer para que Cuentística crezca teniendo en consideración el tema del dinero? Porque este es el condicionante, creo que de la mayoría de los proyectos independientes. El dinero siempre te va a jugar en contra cuando eres independiente, ¿no? Y hace poco participé en un taller de emprendimiento en cultural y me sorprendió mucho escuchar una cosa que a mí, en lo personal, no me gusta, me va en contra de mi propia filosofía de vida. Y me dijeron, antes de que lances un proyecto debes tener asegurado el presupuesto suficiente para lanzarlo. Yo me quedé así como de, si yo me hubiera tenido a eso, yo no lanzo nunca Cuentística. Porque en primer lugar, no sabría cuánto cuesta hacer Cuentística, y en segundo lugar, pues me hubiera tardado mucho más, porque siempre surgen eventos no previstos en la vida de uno, ¿no? Que requieren tu atención, que requieren tu dinero, que requieren todo. Por lo tanto, cuando yo me lancé a hacer Cuentística fue, primero lanzamos el proyecto y después vemos cómo lo hacemos, ¿no? Y así fue como salió. Entonces, cuando llegué ya después de esta digresión, ¿no? En fin, cuando llegué al número de aniversario, dije, ¿cómo hacerle para sacarlo, para hacerla crecer sin que el tema presupuestario me termine echando por la borda del proyecto? Bueno, pues viene un rediseño de interiores, viene un rediseño de la propia publicación, y como necesitaba meter más escritores, dije, si lo sigo metiendo con temática, va a ser una repetición de sí misma. No tiene sentido, o sea, 3, 4 cuentos muy buenos en una sola línea temática, los puedo conseguir, pero después de eso, mi lector, yo pensando como lector, mi propio lector, va a decir, bueno, ¿qué más, no? Necesito leer algo más. Por lo tanto, decidí que la temática tenía que excluirse. Ya tenía el escenario, ya tenía el suelo donde quería poner a Cuentística, ¿no? Que a partir de ahí iba a construirse hacia arriba, y es por eso que decidí eliminar el propio tema de las publicaciones, para que cualquier texto que estuviera bien escrito, que tuviera todos estos valores estéticos, pudiera tener una cabida. Sí, que es justamente eso, creo que es importante. Y ahora que mencionabas este curso de emprendimiento cultural, es que eso es justamente lo que también se tiene que tener en mente como lector. Detrás de todas estas publicaciones hay una inversión, hay un costo, no solamente económico, sino también de tiempo, que a veces el tiempo vale más que lo que nos pagan o lo que traemos en la cartera o en la tarjeta de crédito, de débito, que eso es algo importante. Y entonces no hay nada más molesto que de repente comiencen a regatearte o que comiencen a decir, ¿y esto vale tanto? ¿Cómo? ¿Y por qué? Y entonces comienzan a buscarle cualquier minucia y cosas por el estilo, cuando dices, es que detrás de este producto hay mucho trabajo e incluso hay muchas cosas invertidas, entre ellas dinero. Uh-huh. O sea, ¿de qué viven los escritores? Es decir, Cuentística no está escrita o no está compuesta por textos hechos por personas aficionadas. Son personas que se dedican. Porque creo que eso también es algo valioso, o algo que yo destaco de Cuentística, que al principio de cada número viene un pequeño currículum de los autores, y no vas a ver que diga ahí médico que se dedica 24/7 a la medicina y en sus tiempos libres escribe el texto que vas a leer a continuación, sino la mayoría de ellos son personas que se apasionan por esta necesidad de querer decir algo, y tienen que pagar servicios, tienen que pagar luz, tienen que llevar víveres a su casa para poder alimentarse y alimentar también si tienen familia. Y a veces se olvidan de eso, se olvidan de que también el impresor, justamente que tú lo mencionabas,
también hay que pagarle al impresor. Estas cosas no salen porque sí. Y supongamos que alguien ya estoy escuchando voces de, pues entonces que lo publique solo en versión digital, porque Cuentística también está en versión digital. Pero también tiene que haber un diseñador gráfico, tiene que haber alguien que esté cuidando que no se caiga la página, que no la hackeen, algo. O sea, si no todo puede estar en tus manos. También tienes que tú, aunque estuviera en tus manos, pues con mayor sentido, ¿no? Tú también tienes que tener ¿cómo se podría decir? Un ingreso, porque estás dedicándole tu tiempo y le estás, ¿cómo se podría decir? Entregándole algo a un público. Es un proyecto no solamente es un proyecto, digamos, laboral, ¿no? Por llamarlo de un modo, no es un trabajo nada más, es un proyecto de vida. Aquí está vertida la mayor cantidad de, como dices, de horas de trabajo, pero no solamente son las horas que uno pasa frente a la computadora, es en tu día a día, vas pensando, imaginando cómo hacer que esto funcione, cómo haces que esto que no tiene sentido lo tenga, en fin, es un trabajo de tiempo completo, por eso mismo es un proyecto de vida. Y es curioso, nunca falta, ¿no? Cuando uno lanza este tipo de proyectos, las acusaciones baratas de, es que ustedes se quedan con los textos y se hacen ricos con ellos. Bueno, si yo me hiciera rico con los textos, bueno, pues me dedicaría a otra cosa, ¿no? No es necesariamente que uno se haga rico con los textos. En efecto, todo lo que se genera con Cuentística, lo primero que sucede es reinvertirse para Cuentística. No hay de otra. Y lo que pueda sobrar de la inversión, pues bueno, efectivamente, tengo necesidades también. Digo, me gustaría no tenerlas, sería fabuloso no tenerlas, pero las tengo. Y no, yo no lucro con el trabajo de otras personas. Las personas que acuden y que publican con Cuentística tienen en mente principalmente un objetivo, que es leer, es decir, ser leídos, ¿no? Como dices, este tipo de personas que acuden a Cuentística, los escritores que participan, no son aficionados. La gran mayoría ya tienen su trayectoria, se están formando su trayectoria, o Cuentística está siendo el punto de arranque de su propia trayectoria. Pero es gente que se está tomando en serio la literatura. Por lo tanto, ellos confían en el proyecto. Yo hago todo lo humanamente posible para efectivamente tener el objeto físico, para que la página de internet funcione, para estar participando en ferias, en festivales, presentaciones, entrevistas como estas, que por supuesto muchas gracias por la invitación otra vez. Así que hay mucho trabajo detrás y en efecto a veces no se valora. Yo diría que la gran mayoría de las veces no se valora. Y lo afortunado de Cuentística es eso, que estamos generando una comunidad que le está dando su valor a todo esto, ¿no? Ya hay autores que se sienten parte de casa, eso me da muchísimo gusto. Te podría mencionar 5 o 6 autores ya de casa, y a partir de este vínculo, que además de laboral es amistoso, se genera una espiral virtuosa, ¿no? Que es, se revalora el trabajo, se promociona, se publicita y se hace crecer a la comunidad. Sí, que es que eso es justamente lo que muchas veces pasa inadvertido, ¿no? Es decir, pasa inadvertido precisamente este tipo de situaciones, tanto la profesionalización de quienes participan, tú como editor y cada uno de los escritores que también dedicaron su tiempo y demás. No significa que solo tal vez se dedican a la escritura, también tal vez son docentes, investigadores, pero ese tiempo que invirtieron en escribir el texto que ahora el lector o la lectora tiene frente a sí, tiene que tener un valor. Tal vez hoy en día el proyecto de Cuentística no te permite a ti como editor y como el creador de este proyecto, tal vez remunerarle a los autores, pero de todos modos los autores, yo esperaría que entiendan, y a su vez los lectores entiendan, que este mundo implica experiencia. Entonces ya sé que ahorita está la polémica de Eugenio Derbez y demás, pero no puedes comparar una situación donde tu jefe sí está generando enormes ganancias con una persona que tal vez está en la misma situación del colaborador. Eso es justamente porque esos señalamientos siempre van a existir de tú estás lucrando con el trabajo de los demás y tú lo único que les ofreces es un espacio de experiencia y currículum. Pero tienes que entender eso. Y un par de ejemplares, porque siempre doy un par de ejemplares a mis autores. Entonces, ahí está, entonces, y dicen, es que eso no es suficiente, es que en otros lugares, pero el punto de comparación es esa otra publicación, ese otro consorcio,
cuánta ganancia produce, Sí, claro. cuánto logra, ¿no? O sea, podríamos hablar de un Letras Libres y ese tipo de publicaciones que son no solamente de obra de creativa. Una industria, ¿no? Ya son toda una industria. Sí, por supuesto, no podemos tener parámetros similares, no nos podemos medir igual. Sí, y esa es la chamba justamente del lector, de leer la página legal. Uh-huh. O sea, ¿a quién pertenece? ¿No? Es todo un consorcio, es decir, ese título es uno más de una larga lista de títulos que pertenecen a ese consorcio. Entonces es como si fuera todo un edificio y la publicación que tienes es una puerta, no es ni siquiera un piso, es una puerta, un cubículo de ese rascacielos inmenso que es ese consorcio. Lo mismo pasa con la industria editorial, ¿no? De los libros. Sí. Justamente, no puedes comparar una editorial independiente con estas grandes editoriales porque justamente, ¿no? Ese autor tal vez marginal, haciéndole un poco homenaje al primer tema que tocas en la cuentística 1, esos autores marginales tal vez existen gracias a que existe un cúmulo de autores que son los que alimentan a toda la editorial, porque son los que venden miles y miles y miles de ejemplares, y por eso pueden publicar ese autor marginal que es bueno, pero él no podría ser publicado si este gran consorcio no se alimentara de lo otro. Y eso es justamente a veces lo que se le olvida, y tal vez eso también tiene grado de culpa la época en la que vivimos hoy en día, porque es tan fácil acceder a las cosas que a veces se nos olvida, ¿no? Porque a veces es que es bien fácil sacarlo de internet, pero a veces cuando comienzas a analizar pero para que tú puedas consultar eso de internet tienes que pagar un servicio que es el mismo internet, el mismo dispositivo, entonces también estás pagando por algo. O sea, el capitalismo sigue existiendo. Sí, en el mundo ideal se quisiera erradicar y demás, ojalá, pero nuestra realidad presente es, vivimos en este mundo donde se tienen que pagar servicios, tienen que pagar puntos suspensivos, ¿no? Se tiene que pagar una infinidad: salud, bienestar, educación, comida, casa, comida y sustento, ¿no? Vestir, todas esas situaciones. Y a veces entonces se pasa por alto y entonces minimizan el trabajo, en este caso como un proyecto como de cuentística, y caen en ese, por ejemplo, en esa mala práctica de el regateo o el quid pro quo, pero no en un sentido benéfico para ambas partes, sino muchas veces es benéfico solo para una, ¿no? La balanza se inclina a una parte y muchas veces eso es injusto. Entonces, creo que la invitación en esta primera parte de la charla es eso: tomar conciencia de que las cosas tienen un valor, y no solamente un valor estético, un valor y un valor, podríamos decir, social, sino también un valor monetario, y hay que darle su debido valor, porque insisto, esto cuesta. Los materiales con los que está hecho cada uno de los ejemplares de cuentística tiene un costo, y más aparte, eso que vemos frente a nosotros, hay un trabajo que tiene que ser valorado no solo artística y culturalmente y socialmente, sino también monetariamente. En efecto, porque creo que no voy a cansar de decir esto, ¿no? Que hay mucho trabajo detrás, o sea, simplemente para ilustrar las portadas, ¿no? Uh-huh. Porque ahorita también estoy viendo un auge de la ilustración con la inteligencia artificial. Está muy bien, yo no digo que no sea posible ni que no sea viable, por supuesto que sí. Pero por aspiración personal, artística, es emparentarme con otras disciplinas artísticas. Todas son pinturas, todas son de maestros del siglo XIX, bueno, salvo la de Marginal, que es de Caravaggio, ¿no? Pero hay de humor, que es de Goya. Salvo estos dos, pues todos son de las disciplinas del siglo XIX, siglo XVIII, hasta del siglo XX, que es esta, ¿no? Uh-huh. Todas son obras que ya son disponibles para el público, ya no tienen ningún tipo de condicionante, pero en acercarse a estas disciplinas es otro trabajo, y esto es algo que, por ejemplo, a simple vista pues no se ve, ¿no? Uno dice, pues la eligió porque se veía bonita y listo. No, pero hay un montón de trabajo atrás. Oye, pues me pongo a investigar también, hay mucha información y mucho contenido detrás. Sí, y esa es otra vez, la labor que tendría que hacer un lector. O sea, ver la publicación como un todo, uh-huh. No solamente enfocarse en la página y demás, sino analizar esos aspectos. Obviamente la prioridad son los textos, por eso es cuentística, revista literaria. O sea, obviamente el principal objetivo es el texto, que el texto esté bien escrito, que la letra esté nítida, el interlineado y todos esos elementos que facilitan la lectura. Pero también a veces esos aspectos de los paratextos, ¿sí?, es un elemento importante, porque justamente ahí también entra la labor del editor.
qué tipografía escoges, qué tamaño de letra, cosas tan básicas como dar por sentado que de repente es esto, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros lo hemos vivido, cualquier persona lo ha vivido en el momento de escribir un texto en Word y quieres darle cierto feeling y escoger el tipo de letra y de repente te ves al menú y ves todas las opciones. Ese es el trabajo precisamente de un editor, escoger la palabra, escoger la tipografía, escoger el interlineado, por ejemplo, escoger el formato. Entonces, yo te podría preguntar, ¿por qué escogiste este formato y no otro? ¿Por qué en un formato más pequeño para acorde a las épocas actuales, de algo más manejable, o por qué en uno más grande para justamente tener más espacio y poder publicar más, que ese era uno de los elementos? Ese tipo de situaciones, esa toma de decisiones son las que tú le ahorras al posible lector. Tú le estás ahorrando al posible lector eso, aunque de todos modos no te olvidas también de las épocas actuales, teniendo a Cuentística en su versión digital. Y entonces ahí está ese aspecto, porque otra pregunta que yo te quisiera hacer es precisamente eso. ¿Por qué imprimir Cuentística si tú podrías simplemente subir la versión digital y olvidarte de todos estos vericuetos de las cajas, estar dependiendo de un impresor y que no vaya a fallarle alguna de sus máquinas y entonces ya no sale en tiempo y forma, cuando tú simplemente en la comodidad de tu casa o canalizándolo con un diseñador gráfico web, de páginas web, simplemente aquí están los textos, tal vez tú hacer tu trabajo de editor del tipo de letra, el acomodo y todo eso, pero pues públicalo y ya. Uh-huh. ¿Por qué todavía tener esa fidelidad al texto en físico? Es un tanto es una afiliación personal. Yo sí creo que el formato físico implica un desafío mayor que el de la virtualidad, porque en la virtualidad es muy sencillo borrar, cambiar, corregir, ¿no? Se te va un dedazo, tienes un problema de corrección de, no sé, alguna palabra mal escrita, lo que sea, ¿no? Es muy sencillo hacer ese tipo de cambios, por lo tanto, la exigencia para los autores disminuye, ¿no? Hacer todo esto en versión digital habría sido mucho más sencillo, mucho más económico, por supuesto, pero no alcanzaba a satisfacer el desafío que yo mismo me puse al principio, que es una publicación con todos los elementos necesarios para que se considere profesional. Porque aquí todos los autores que publicamos somos eso, somos profesionales o estamos en proceso de profesionalización. Por lo tanto, el desafío tiene que ser absoluto. Una vez que la hoja está impresa, ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Puedes meter fe de ratas y lo que quieras, pero pues ya está. Entonces, por lo mismo, le exijo a los propios autores, tu relato tiene que estar lo mejor posible en todos los sentidos, narrativa, argumentativa, la ortográfica, todo. Que por supuesto nunca falta tampoco el cuento y esto es otra cosa del editor, ¿no? Un tanto como en la joyería, tienes que reconocer qué trozo, ¿no? Qué piedra que está prácticamente envuelta en otros minerales. ¿Qué piedra es posible trabajar para que quede en una joya? Eso también lo he hecho en la revista y es una experiencia que a mí me pareció asombrosa, porque algunos cuentos que incluso llegaban sin formato, ¿no? Yo normalmente no le pongo mucha atención a los cuentos sin formato que yo pido, pero de pronto comencé a leerlo por curiosidad, porque dije, pues a ver, no vaya a ser que deje pasar por alto algo. Y de pronto me doy cuenta que es un buen cuento, con sus problemitas y sus dificultades, pero uno entiende, aquí, haciendo un buen trabajo de edición, sale un buen cuento. Y dicho y hecho, son varios cuentos que han llegado a Cuentística, porque volvemos al tema de esto de hay algo detrás de lo que están diciendo, hay algo detrás de simplemente contar la anécdota, hay algo valioso que como editor tienes que rescatar y poner en la mesa y decir, esto vale la pena. Sí, y es que eso es justamente el valor encomiable del trabajo. Entonces por eso a mí me importaba que dejar muy en claro ese valor, porque como muy bien mencionas, y hay un aspecto que es importante, la versión digital no tiene costo. Sí, entre comillas, porque bueno, hay que pagar un sitio web, ¿no? Y eso también tiene su costo, que es mucho menor, por supuesto, el de la versión física, pero tiene su costo. El asunto es que, pues por
por propia nostalgia también el objeto físico. Yo siempre he sido amante del objeto físico porque lo puedes rayar, lo puedes prestar, lo puedes... lo que sea, ¿no? Intervienes el texto y eso te da una experiencia también de lectura distinta. Muchas veces uno cuando está... esto de hecho hay un estudio neurológico acerca de la retención y lo hacen, pero por ejemplo con los mapas, ¿no? No es lo mismo cuando teníamos estos mapas gigantes de la guía roja o lo que sea, ¿no? Que con los dedos empezabas a buscar, mentalmente se hacía un camino, uno tenía la impresión de estar haciendo un camino y cuando estabas en el camino, la propia memoria de hacer los movimientos te permitía orientarte. Ahora con los mapas que se pueden hacer chiquitos, se pueden hacer grandotes, es mucho más fácil perderse, por eso tienes que ir con ellos en la mano, ¿no? Cuando no conoces a dónde vas a ir. En la lectura está también estudiado que la retención en el espacio virtual no es igual que en el espacio físico. En el espacio virtual hay muchísimos distractores. Si tienes un espacio web, te va a salir un anuncio aquí, te va a salir otro anuncio acá en el banner de al lado, te va a llegar una notificación, te va a llegar, en fin, muchísimos distractores. Entonces la experiencia de lectura no es la misma. En cambio, en este objeto, como decía Borges, ¿no? El libro es el objeto perfecto que inventamos como humanidad, porque no necesita nada más. Una vez que lo abres, no tienes ningún distractor, no hay anuncios, no hay notificaciones, y en cambio, sabes cuál es la distancia que vas a tardarte en leerlo, ¿no? Son 4 páginas, pues sí me las puedo leer. En cambio, en lo digital, empiezas a bajar, ay no, qué flojera, mejor ya no. Esa es otra de las razones porque yo siempre he decidido que el formato físico sobre el formato digital es lo más conveniente para el propio lector. Sí, y se ha demostrado, ¿no? Porque justamente una de las grandes dudas e interrogantes o afirmaciones era que el libro electrónico iba a sustituir al libro físico, y las ferias de libro y las mismas librerías y demás nos están demostrando que no es así. Bueno, lo mismo se decía, por ejemplo, con el nacimiento del cine, es que el cine va a matar a la literatura. Bueno, pues es que este tipo de aseveraciones son aseveraciones que hacen las personas que no entienden cuáles son las diferencias entre todas las disciplinas artísticas, ¿no? Lo mismo sucede con el libro digital, el libro electrónico y el objeto físico. Sí, el libro digital tiene muchos beneficios y muchas características que no tiene el formato físico. Sí, por supuesto, pero es que eso ya no es un libro, ¿no? En sentido estricto eso no es un libro, eso es una imitación virtual de un libro. Exacto. Entonces, como objeto el libro no necesita nada más y por lo tanto es insustituible, es como una cuchara. Te puedes inventar 1001 objetos, pero la cuchara va a seguir siendo siempre la cuchara, va a existir hasta que dejemos de necesitarlas. Igual los libros van a dejar de existir hasta que dejemos de necesitarlos y por fortuna, como bien lo mencionas, existen ferias de libro y me parece que cada vez hay más. Yo no me imagino una feria de libro virtual, o sea, ¿qué haces allí, no? Puros códigos QR, ¿no? Exacto, ¿no? O tienes una pantalla ahí al frente y un autor hablándote en la pantalla. Pues no, eso no tiene, pues desde mi perspectiva no tiene un gran atractivo. Por supuesto que habrá personas que digan que eso es el futuro. Sí, probablemente es el futuro, pero desde mi perspectiva es un futuro, todavía le falta mucho eso. El libro no va a desaparecer por fortuna y mientras no desaparezca, yo como editor, que aparte vienen otros proyectos, ¿no? Yo seguiré apostando por el formato físico. Sí, y eso creo que eso lo tiene que entender la humanidad, la especie lo tiene que entender, que es por más que ha habido, también lo mismo ocurriría con lo que estábamos mencionando de la inteligencia artificial. Mucha gente piensa que la inteligencia artificial va a sustituir a los autores, porque justamente entre comillas, el beneficio de la inteligencia artificial es que tú puedes moldear o crear un texto a tu contentillo. Entonces, pero volteas y dices, vamos a ver qué va a pasar. Ahorita apenas se está introduciendo el mundo de la inteligencia artificial, pero al final ese valor humano, al final yo digo que va a terminar venciendo a la tecnología, como ocurre justamente con los libros. El libro físico, a pesar de la situación que hay detrás, de que es una hoja y el cortar árboles y todo eso, a pesar de esa toma de conciencia ecológica que se ha tenido, sigue habiendo esa necesidad, al grado de que se ha revolucionado la tecnología detrás de la formación de libros. Pero, o sea, ya se tiene una mayor conciencia que cierto tipo de las hojas que a veces son recicladas, o a veces ya hay ciertos, por llamarle así, bosques exclusivos
para sí, la formación de papelería. Entonces, ese tipo de cosas nos están demostrando de que el mercado, la necesidad, sigue siendo la versión en físico y sigue desplazando el formato digital. sí. Y yo sigo insistiendo, yo creo que lo que más sigue siendo como entrañable del libro es que uno puede, mala costumbre, ¿no? Uno puede prestarlos, no lo hagan, no lo hagan, pero, o sea, uno puede prestarlos y decir, fíjate, este libro me importa, me dice algo a mí, me gustaría que te dijera algo a ti, ¿no? No es lo mismo decirte, te voy a pasar un link para que leas, pues eso no tiene nada personal, o sea, absolutamente no. Pero bueno. ¿Qué te parece si justamente hablamos del número más reciente? Que es el número 7, que precisamente acaba de salir hace unas cuantas semanas. Y es, ¿cuál crees que es el valor de este número en comparación, en qué enriquece al proyecto Cuentística en general? Bueno, es una pregunta muy interesante porque suelo decir en las presentaciones que cuando me preguntan ese tipo de cosas, que es casi como de cuál es tu favorito, ¿no? Casi de los números o qué valor tiene respecto a los otros. Bueno, todos los números tienen algo importante, creo yo, porque así los he ido diseñando y no podría decir exactamente qué lo diferencia de los demás. Lo que sí puedo decir con toda certeza es que es un número que me sorprendió en todos los sentidos. Primero por la cantidad de cuentos que llegaron. Llegó una cantidad abrumadora de cuentos. Yo no me daba abasto, ¿no?, para terminar de leerlos. Y otra cosa que me sorprendió mucho es que cada vez son cuentos mucho mejor escritos. Cada vez hay más cuentos a considerar. Durante los primeros números, normalmente en la primera temporada eran aproximadamente 7 autores los que aparecían. Y tenía un reservado como de 3 o 4 cuentos por si algo sucedía, ¿no? Para la segunda temporada, ese número de 3 o 4 reservados, que además la cantidad de autores que publico ya son 10, el reservado eran 4 o 5. Pero para el número 7, mi reservado era otro número, eran 10. Fue así como de, caray, o sea, me sorprende la conexión que está teniendo Cuentística con los autores, ¿no? Que están mandándome. Yo no sé si para ellos sea lo mejor que han escrito, pero para mí es lo mejor que ellos han escrito, ¿no? Porque ese es su botón de muestra. Y me sorprendió gratamente. De hecho, hasta consideré sacar un número 7 alternativo, ¿no? Con todos estos textos que se quedaron a un pasito de la publicación oficial. Pero si me detengo a este tipo de sentimentalismos, temo también pues que me voy a empezar a llenar de publicaciones y no me puedo dar abasto tampoco con eso, ¿no? Y aparte también está el hecho de, pues bueno, un rechazo no es necesariamente el fin del mundo para los autores. Lo comentábamos ahora en la presentación del número 7 con Eva. Eva fue una autora que participó en al menos un número anterior y también recuerdo que se quedó a un paso de estar publicada, ¿no? Y por decisiones editoriales quedó fuera de la selección final, pero ella misma lo comentó en la mesa. Yo pensé que esto era un desafío para mí, por lo tanto seguí trabajando, seguí escribiendo y en algún momento iba a pegarle. Eso dijo ella, ¿no? Que ya iba a salir publicada aquí. Entonces cuando lo mandó para el número 7, ella misma pensó, si no me acepta, nos provocó cierta gracia cuando lo comentó, ¿no? Si no me acepta, entonces va a ser personal y voy a insistir más. Fue así como de, genial, ¿no? Porque ese es el tipo de espíritu que uno esperaría del escritor que se está formando a sí mismo. Que los rechazos no lo magullen, que no lo tumben, ¿no? Por supuesto que es decepcionante no encontrarse entre la selección final, por supuesto que representa un agravio incluso a la propia percepción de uno mismo, pero entenderlo como un proceso, como lo que siempre también digo en mis talleres, ¿no? La formación del escritor es un proceso, uno no le pega a la primera la mayoría de las veces, y por lo tanto hay que seguirlo intentando. Entonces, yo creo que esa primera el primer resumen, el primer punto a considerar del número 7. Una gran cantidad de cuentos muy bien escritos, muy desafiantes en muchos sentidos. Y el segundo gran, aspecto a considerar del número 7 es que todas las secciones de este número,
que son son el cierre de publicaciones de mis colaboradores. Es una despedida también de ellos. Entonces se vuelve muy emotivo, porque tanto Francisco Moreno Ramírez como Carmen Macedo Dilón, que son ya dos colegas de casa, ya dos grandes amigos también afortunadamente, decidieron colaborar en Cuentística a propuesta mía, ¿no? Fue, oigan, quiero que ustedes compartan esto que sé que ustedes pueden compartir. Francisco, a partir de la lengua, la reflexión sobre la lengua, nos introdujo a algo que damos muy por hecho, ¿no? Que es, usamos el español porque es la lengua que sabe, es nuestra lengua materna, ¿no? A pesar de que se quiera decir que las lenguas maternas son otras, no, la lengua materna es con la que crecimos, y para nosotros es el español. Entonces nos hace reflexionar en cosas que a veces damos por hechas, y en este número nos habla acerca del pasado y sus formas, y esta cosa que pues, no termina de explicarse ni siquiera por los filólogos, ¿no? Francisco es filólogo, que es ¿por qué existen diferentes tipos de pasados? No lo sé. Sin embargo, cada uno tiene su función y pueden funcionar muy bien en distintos momentos, pero no siempre funcionan igual. Entonces hay que aprender a distinguir cuándo sí, cuándo no. Carmen, por su lado, hizo un recorrido muy puntual sobre el camino del escritor, que el escritor que emprende el camino para escribir. Y comienza en el número 5 con, bueno, ¿a dónde vas, no? Talleres literarios, o eso es una carrera literaria, lo que sea. Una carrera en letras. En el número 2 es, bueno, una vez que terminas con los comentarios de lo que creaste, ¿qué sucede, no? Pues hay que trabajar, hay que incorporar las correcciones. Y en este número 3 cierra de una forma estupenda porque comparte en buena medida lo que hemos venido compartiendo en Cuentística en las secciones, que es hay que entender en qué momento te encuentras, es decir, ¿para qué quieres publicar tu texto en primer lugar? ¿En dónde vas a publicarlo? ¿Qué te conviene? ¿Una antología? ¿Una revista? ¿Qué estás buscando? ¿Formar carrera? ¿Ya tienes una carrera? ¿Quieres dar el salto? Pues te convienen las antologías. En fin, hace un recorrido muy puntual, porque además Carmen es una mujer con un recorrido literario asombroso. O sea, es una mujer muy joven y con toda esa trayectoria, y yo lo que quise es aprovechar eso, que nos dijera, que nos compartiera su propia experiencia. Lo hizo de una forma magistral. Y esta también es su despedida. Alan Santos, que se incorporó desde el número 6 por temas de salud, él va a continuar para la siguiente temporada, porque cuando me puse a platicar con él y le dije, bueno, es que este ya es el cierre, pero me siento un tanto insatisfecho porque solamente pudimos leerte en 2 ocasiones de las 3. Y me dijo, bueno, es que yo ya armé un programa de trabajo y pues yo tengo 6 temas pendientes y me gustaría tocarlos. Entonces, haciendo una evaluación de las cosas, decidí que Alan va a continuar en la siguiente temporada, así que su sección de patografías, que es cómo relacionamos la enfermedad en la literatura, otra cosa que yo en lo personal pues, no había caído en cuenta. Digo, conozco los casos, ¿no? Están Roberto Bolaño, está Chekhov, están Borges, el mismo Borges con la ceguera, en fin. Hay un montón de asuntos que tratar, y lo que me gusta de la sección de Alan, y que lo plantea muy bien en este número, que es aparte una referencia hacia Nefando, esta novela de Mónica Ojeda, me parece que es esto, ¿no? Lo que estábamos diciendo, bueno, los traumas, el dolor, son estos elementos que le van a dar sustancia al propio texto del autor, lo que no puede darnos una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial no tiene traumas y no siente dolor, ¿no? Y hay un asunto que plantea muy bien Alan, que es si el éxtasis nos saca del cuerpo para sentirnos prácticamente como las nubes, pues el dolor es todo lo contrario, nos remite absolutamente. No hay mejor momento, no, por mejor me refiero a que no existe otro igual, ¿no? No existe mejor momento para entendernos, para sentirnos vivos, que cuando nos duele algo. Y sobre todo cuando uno padece ciertas enfermedades, pues es todavía mayor, ¿no? Bueno, yo quiero creer, afortunadamente no he tenido que pasar por esto, pero para eso está Alan, que desafortunadamente tuvo estos problemas de salud al principio, pero se está reponiendo, está saliendo adelante y nos está compartiendo todas estas perspectivas que enriquecen absolutamente la revista.
Y pues el hilo roto se mantiene, que es la sección que yo escribo sobre la reflexión. Empecé sobre la reflexión sobre el trabajo del editor, porque me pareció importante hacerlo, y termino con esta idea de, pues bueno, ¿qué significa usar las inteligencias artificiales hoy en día? Así que en términos generales es un número muy completo, porque además los cuentos vienen muy variados, viene realismo absoluto, ¿no? Como el cuento de Eva, el cuento de Adriana Carrión, que son situaciones cotidianas de la vida de las personas de a pie, de cualquier persona puede ser. Por lo tanto, la identificación con los protagonistas puede ser muy de mano. O sea, no necesitas gran imaginación para emparentarte con él, para entenderlo. Pero también hay relatos fantásticos. El mismo cuento de Eva tiene un elemento fantástico, pero hay otros como el de Francisco Segovia, que es español, donde hay un personaje hablándole constantemente a la memoria de su esposa fallecida. Están los cuentos de... En fin, es una revista muy variada. El de Andrés Soto Ramírez, que también es muy importante porque es acerca de una realidad alterna. Es un asunto en el que hay una ruptura en el espacio-tiempo como lo conocemos. El personaje que está en una realidad termina en nuestra realidad como un náufrago. De hecho se llama así su texto, náufrago o naufragio. El asunto es que el tipo termina solo en un mundo que no es el suyo. Entonces la revista tiene todos estos elementos y que no está cerrada a las temáticas, ¿no? Porque también mucho he visto esto de que pues, las publicaciones de ciencia ficción están muy catalogadas de ciencia ficción y parecería como que cuentística no comparte estos elementos, ¿no? Pero por supuesto que tenemos ciencia ficción en los distintos números, solo que no es esta ciencia ficción de los artilugios. Para darle cauce precisamente a esta charla, yo quisiera preguntarte el trabajo que hay detrás de Raúl, pero en el presente. Es decir, tú nos has mencionado a lo largo de esta charla tu labor de editor, todo lo que hay detrás de ella, esa reflexión a partir de tu experiencia, pero también nos has mencionado que en comparación con el número 1 y ahora el número 7, los textos candidatos han ido incrementando. ¿Cómo logras tú precisamente concatenar esa precisión, esos elementos del editor, si el trabajo se ha acumulado? Tú no eres una máquina que precisamente tenga ese atributo o esa cualidad de poderse decir, no importa, me apago y me prendo. O sea, eres una persona que tienes una vida también personal, tienes momentos buenos, momentos malos. Tienes una presión en per se de cuentística, ¿no? Fechas, responder, estar al pendiente del correo, donde es el canal donde se te dan los candidatos. ¿Cómo lograr precisamente administrar de buena manera todos tus recursos, tanto el tiempo como tu concentración en este cúmulo de textos que se han ido incrementando con el pasar de los números, en este caso particular de cuentística? Sí, pues, es un desafío absoluto en todos los sentidos, porque primero hay que invertir evidentemente, más tiempo, ¿no? A mayor cantidad de relatos hay que invertir más tiempo para leerlos. Entonces yo lo que hago es empezar a prescindir de ciertas actividades personales para invertirlo en la revista. Ahora, esto digamos que en teoría, pues simplemente se le invierte más tiempo, pero no, porque como bien lo dices, la precisión a la hora de aceptar o de acumular estos textos que se pueden quedar en la selección final, hay que ser cada vez más finos, ¿no? Por lo tanto, hay que estar muy consciente de lo que uno hace. Así que el desafío es doblemente mayor, no solamente más tiempo, sino más energía, más concentración y por lo tanto pues más horas de recortar el sueño, porque pues al final de cuentas es donde uno le puede quitar horas, ¿no? Porque las actividades del día pues todas se tienen que cumplir, pero en la noche es donde normalmente consigo avanzar con la mayor cantidad de cuentos. Y yo creo que también debido a eso, yo mismo como
como lector de literatura, que siempre me formé como tal, ¿no? Lo mencionamos al principio, he ido también recortando horas ese tipo de literatura, ¿no? A mis maestros de la literatura, ya no soy tan afín a la lectura como tal, sino que la mayor cantidad de tiempo lo invierto leyendo a los autores contemporáneos. Y por lo tanto, estoy conociéndolos cada vez mejor. Ya tengo identificados a varias personas que han participado con regularidad en cuentística y ya sé más o menos por dónde van sus cuentos, ¿no? Entonces también yo estoy en la expectativa. ¿Qué me mandaron, no? A ver, ¿de qué se trata? Empiezo con mucha emoción, pero sí termino mentalmente agotado, intelectualmente saturado y anímicamente desgastado, pero muy emocionado, porque sé que el resultado, una vez que tengo el resultado, me emociona a mí mismo, y sé que si eso puedo transmitírselo a los lectores, va a ser hablamos otra vez de la espiral virtuosa, ¿no? Todo está pensado para que el lector final de cuentística obtenga una experiencia estética motivante, enriquecedora y sobre todo que sienta la revista como propia. Sí, y es que justamente eso es otro aspecto que se tiene que considerar. Por eso es importante este tipo de charlas, porque se conoce el trabajo que hay detrás de algo así como que dirían, ay, pero pues mira, está delgadito y mira, o sea, nada más tiene 60 y pico páginas, pero es justamente todo eso. Detrás de estos textos seleccionados hubo todo un número importante de textos que se candidatearon. Entonces, eso es importante, pero lo que a mí me sorprende es precisamente eso, ¿no? Ese manejo, ¿no? Esa calidad de trabajo a pesar de lo extenuante que es el mismo, ¿no? Entonces, pero a su vez es algo como, creo que la palabra clave de lo que hemos hablado en los últimos minutos es como ser resiliente, ¿no? Este concepto que ha destacado en recientes fechas, creo que es eso, ¿no? Los autores que han mencionado, ¿no? Es Eva, ¿no? Que mencionaba en la presentación, ¿no? Y esto lo tomo personal, es saber afrontar, ¿no? Sí. Los momentos difíciles, el rechazo en el caso particular de los textos que se candidatean. Y en el caso tuyo, ¿no? De tengo que sacar el número y tengo un taller que atender, unos aspectos personales que atender, unas fechas de entrega, fechas de revisión, todos esos aspectos es aprender a ser resiliente. Pero entonces la siguiente pregunta es, ¿qué sigue para ti como editor? ¿Qué sigue para ti como escritor? ¿Y qué sigue en relación con cuentística? ¿Presentaciones o qué sigue en general de todos estos elementos que hemos tocado en esta charla el día de hoy? Voy a empezar señalándote la proximidad de la próxima convocatoria. Proximidad de la próxima, ¿qué te parece? A veces también a los editores nos pasa. Sí, la proximidad de la convocatoria. Esto va a suceder en enero. Ya estamos prácticamente cerrando el año, ya viene el final de este ciclo que fue cuentística y en enero viene la convocatoria para el número 8, igualmente están planeados 3 números, viene una renovación de los columnistas, se van a integrar 2 personas que admiro mucho, ya va a ser una sorpresa, eso ya se van a enterar en las redes sociales de Cuentística. Pero lo que sí puedo adelantar también aquí es que afortunadamente antes de que cierre el año vamos a tener una última presentación, y esto es una noticia prácticamente de último momento, ¿no? Una última presentación del año en la que vamos a participar principalmente las autoras de cada uno de los 3 números de la segunda temporada. Van a participar Nitz Lerasmo, que es para mi gusto una de las narradoras más talentosas que conozco, yo admiro mucho su trabajo. Van a participar Yesenia Jasso, que salió en el número 6, Nitz salió en el 5, Yesenia en el 6, y van a estar también presentes Zuley y Eva del número 7. La idea es compartir esta experiencia de publicar en Cuentística y no afrontar, sino más bien dilucidar cuáles son los principales desafíos como narradoras. Me interesa mucho el asunto de las narradoras, porque al mismo tiempo que digo que hay una ola, ¿no? Es innegable, una ola de publicaciones de mujeres, lo cual me parece absolutamente necesario, pero no deja de afrontar desafíos. No es simplemente como que ya tienen sus publicaciones y ya nos emparejamos las cosas. No, otra cosa a destacar, por ejemplo, es Cuentística en el número 7
y esto lo digo únicamente como un dato estadístico, no quiero tampoco politizar el tema, pero es el número en el que tengo más mujeres publicadas con respecto al número 1 que solamente publiqué a Carmen. Entonces, si lo pongo en retrospectiva, algo sucedió. Sí, por supuesto, sucedió que gracias a estos espacios que se están abriendo para mujeres, entre mujeres, se está profesionalizando también la escritura de mujeres. No es que no lo estuviera, pero como no teníamos la misma, paridad a la hora de acceso a estos espacios, por desgracia los relatos que escribían muchas de las mujeres terminaban relegados, pues porque nunca había esta retroalimentación, ¿no? Era muy difícil que tuvieran como gremio de escritoras una retroalimentación con editores. Ahora, ellas están generando este espacio, este logro es de ellas, absolutamente de ellas. Yo soy un beneficiario de todos esos pasos, de todas estas actividades que ellas hacen, y yo me siento muy contento de que estemos, ahora sí que pues prácticamente en tablas, ¿no? En cuanto a la cantidad de autores que aparecen. No es un tema de corte político, ni que yo diga, pues qué bueno y ahora van a ser puras mujeres. No, lo que estoy diciendo es que celebro el hecho de que podamos contar con su perspectiva, su cosmovisión, porque son cosas que enriquecen a todas las publicaciones. Así que, pues va a ser muy interesante escucharlas. La presentación va a ser el sábado 18 de noviembre en la librería Guillermo Tobar de Teresa, en el centro de la Ciudad de México. Los esperamos a partir de las 5 de la tarde. Y pues para escuchar esta perspectiva de las autoras y los desafíos que afrontan, y como parte del grupo de Cuentística vamos a estar Alan Santos y yo como editor hablando de la experiencia de conformar este grupo de Cuentística. Perfecto, pues cordialmente invitados, comunidad de Yo Leo, no falten este sábado 18 de noviembre en punto de las 17 horas. Ahí está, ¿no? Justamente ahorita va a aparecer en la pantalla el lugar y demás para que le tomen captura de pantalla y demás y convoquen a sus amistades, a sus familiares, incluso ustedes mismos, vayan y conozcan a las autoras, conozcan al mismo Raúl ya en físico, y no sé si en esa presentación va a haber venta de... Va a haber ejemplares, absolutamente. Entonces, quien quiera hacerse de sus ejemplares, digo, tengo una tienda en línea que ahí está para quien quiera tomarlo, en cuentística.com, ahí está la tienda, pero no hay mejor oportunidad que conseguirlas en el propio evento con las autoras que forman parte de estas publicaciones y los autores invitados que también van a estar allí asistiendo. Así que pues va a ser un festín, ¿no? Va a ser un festín literario y por supuesto invitadísimos. Y la otra gran novedad es que pues al final de año, esto va a ser para diciembre, van a salir una serie de publicaciones de autoras y autores que han formado parte de Cuentística. Son publicaciones en formato pequeño, estilo plaquette, donde ya son obras personales de estos autores. La idea, cuando planteé el proyecto, que por cierto salió muy al vapor, ¿no? Fue así como de, oigan, ¿les gustaría? Y me dijeron, pues sí, pues vamos, ¿no? Y a ver cómo sale. Bueno, en fin, va a salir bien, porque el hecho es que todos somos muy profesionales en esta área, tanto quienes escriben como quien edita, se comprometen a hacer lo mejor posible. Estas publicaciones van a ser plaquettes de cuentos bajo el sello Cuentística. Entonces hay una transformación también ya de la propia marca. Cuentística ya no va a ser solamente el taller literario, que es como nació todo esto, ni tampoco la revista literaria que va a salir periódicamente, sino también va a ser un sello editorial donde vamos a tener la oportunidad de leer a los autores que han sido parte de estos números. Y la idea es que año con año, al final de toda la temporada de Cuentística, podamos sacar entre 3 y 5 plaquettes. Ahorita suena que es pues abrumador, ahorita con 3 es así de ya no sé cómo le voy a hacer, ¿no? Pero bueno, la idea es sacar incluso hasta 5, pero pues esto ya con todo el próximo año, con el devenir de la temporada, porque además, insisto, en esta comunidad de la revista y de los autores, ya conozco a mis propios autores, ya sé quiénes tienen la necesidad de tener una publicación propia. Entonces es abrirles la oportunidad y darles este espacio y decir, bajo el sello de Cuentística, a lo mejor se formaron, a lo mejor consolidaron sus carreras,
y darles esta como especie de rendirles un homenaje a su trabajo y una especie también como de título, ¿no? Te licenciaste en cuentística, listo, aquí está tu obra. Así que, pues bueno, se vienen proyectos muy importantes. Comenzamos con noviembre, la presentación. Diciembre es tentativo todavía, pero estoy haciendo todo lo posible para que salgan las plaquettes. Y en enero, pues ya tenemos la propia la convocatoria para el número 8. Así que, por trabajo, pues no paramos. No, y es justamente, ¿no? Y qué mejor forma de cerrar el año e iniciar el año, ¿no? Es otra vez este círculo, ¿no? Sí. Este círculo o esta espiral virtuosa que tú has mencionado a lo largo de esta charla. Entonces, no sé si antes de despedirnos quisieras agregar algo más, además de estas invitaciones a la presentación, también estar al pendiente de la publicación de estas plaquettes y que se pueden conseguir. Sí. Y aquellos que escriben y están interesados en ser partícipes de la comunidad cuentística, pues espérense al próximo mes de enero que salga la convocatoria, ya vayan preparando su texto, ya ven que no es temático, vayan preparando su mejor texto para que, y en una de esas de primera logran ser publicados. No pasan estas situaciones que muchos autores y autoras de la comunidad cuentística ha pasado, ¿no? Como esta anécdota que nos compartías de Eva, sino es justamente, ¿no? Tal vez en una de esas pulen bien su trabajo, acérquense a Cuentística para justamente tener idea de cuál es la línea editorial, cuál es la línea estética, esos aspectos, y por qué no, la próxima persona que esté aquí platicando para Yo Leo sea uno de los autores nuevos, noveles de Cuentística. Entonces no sé si quisieras agregar algo más. Muchas gracias, Leonel. Y pues bueno, primero agradecer sobre todo a la comunidad de Cuentística, que pues evidentemente todo esto es posible gracias a que ellos son la parte fundamental de la revista. Yo solo soy el editor que da el espacio, que permite que el espacio sea posible, pero sin el talento de estos escritores, pues definitivamente Cuentística tendría pues poco que decir respecto a sí misma, ¿no? Yo los invito a que estén atentos a las redes sociales de la revista, porque allí, además de estas novedades, pues van a seguir saliendo las convocatorias para el próximo taller también, que ya estoy cerrando el último taller del año, ya di uno a mediados de este año, así que para el próximo espero seguir dándolo, ¿no? Con esta periodicidad. Vienen las convocatorias, vienen anuncios importantes también sobre el desarrollo de la propia marca de Cuentística. Y por supuesto, pues invitar a todos los interesados que escriben, que están aspirando a escribir, ya sea que participen en los talleres, porque también de los talleres existe el programa de Cuentística, del semillero de Cuentística, que es autores que van siendo parte, que forman parte de los talleres. Seleccionamos al final de todo el taller uno de los cuentos que va a ser representativo de este taller y sale publicado en la revista. Ya lo he hecho así en el número 6, salieron Yesenia Jasso y Elia Vara, que son dos autores que formaron parte del taller. Para el número 8 van a salir los del taller pasado también, en fin. Entonces, esto es un programa muy avesado que está pensado solamente en el beneficio y la formación de escritores. Creo que después de todo este trajín que ya he tenido yo como escritor y como editor, mi fin a la hora de hacer todo esto es formar escritores, porque el escritor se hace, no es un improvisado, no es alguien que se le ocurrió de la noche a la mañana hacer un relato, ¿no? Es alguien que lleva dentro algo que quiere decir, y aunque suene un poco cursi, ¿no? Eso de decir, tienes algo por dentro que quieres decir, pero pues en sentido estricto es cierto. Si no nace de allí, pues no nace de ningún lugar, ¿no? No nace de alguien que te contó una anécdota y tú dices, qué chistoso, lo voy a transcribir, porque eso tampoco es un escritor. En fin, entonces todo eso está pensado para que los escritores se formen a sí mismos, se formen en estos espacios, consoliden sus carreras y a partir de allí pues tengan una carrera propia, admirable, en el sentido de pues que podamos leerlos, ¿no? Así que pues yo los invito a las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, bueno, antes Twitter, ahora X, y el canal de WhatsApp, que yo no sé todavía cómo funciona, pero lo estoy echando a andar, así que por información no paro, ¿no? Por medios, y pues ahí están todos los espacios de Cuentística y todos son bienvenidos. Pues justamente, comunidad de Yo Leo, ahí mientras Raúl estaba mencionándolos, aparecieron cada una de estas redes sociales y justamente esta nueva, ¿no? Estas comunidades de WhatsApp
que justamente enriquece, ¿no? Porque muchas veces esta inmediatez que da el WhatsApp facilita, ¿no? Muchas veces ya no es acercarse a una red social que te abruma precisamente de tanta información. Y el WhatsApp es algo muy particular. Si te metes es porque te interesa precisamente esa comunidad. Entonces, comunidad de Yo Leo, también una comunidad de la que está hablando de comunidades, pues ahí está justamente en la pantalla, fue apareciendo cada una de las redes sociales. Pero hablando de ti, tú también tienes redes sociales. Entonces, si alguien quiere conocerte más allá de cuentística, ¿también te podemos encontrar en redes sociales? Así es, estoy en Facebook con mi cuenta personal, estoy también en X y pues creo que nada más, de personal solamente esas dos, ¿no? Y pues bueno, soy administrador de las propias redes sociales, así que pues, ahorita que lo pienso no sé cuándo descanso, pero en algún momento lo haré. Perfecto, pues justamente no hagan descansar a Raúl, entonces mándenle dudas, comentarios tanto de su forma de editar, sus ensayos que podemos encontrar en cuentística, o si encuentran textos de su autoría más allá de lo ensayístico, pues comunidad de Yo Leo, acérquense con toda confianza, ven la profesionalidad que tiene, ¿no? El profesionalismo que tiene nuestro invitado, y pues nada más que agradecerte infinitamente, Raúl, que justamente en esta agenda apretada y más con lo que nos estás compartiendo de futuras presentaciones, crear y editar las plaquettes, e ir ya planeando y ir preparándote para el nuevo número. Entonces, infinitas gracias por el tiempo que le dedicaste a Yo Leo. Muchísimas gracias, Leonel, gracias por el espacio y pues espero que sea la primera de otras tantas invitaciones para que podamos seguir compartiendo estas novedades, ya sea de cuentística, también de pues otros proyectos editoriales que surjan, y pues aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, infinitas gracias a ti, Raúl, y también infinitas gracias a cada uno de ustedes, integrantes de la comunidad de Yo Leo. Pero bueno, ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de hacerlo, recuerden suscribirse, estar al pendiente de todas las redes sociales relacionadas con este proyecto llamado Yo Leo. También usen el espacio de comentarios para hacerle llegar dudas, situaciones, solicitarle consejos aquí a Raúl, o bien usen el espacio de comentarios para hacer observaciones, sugerencias, todo lo que ustedes consideren necesario y que también es bienvenido a este proyecto. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, les agradezco infinitamente su presencia y les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.